Vivian se abrió paso con cuidado entre los arbustos del jardín, con la esperanza de pasar desapercibida. La niña estaba segura de que no había nadie allí y que podría escapar. Quizás este era el mejor momento para salir de allí lo más rápido posible. Pero de repente alguien la llamó y le preguntó qué estaba haciendo Vivian allí. La muchacha se dio la vuelta y se dio cuenta con fastidio que la habían notado. Fue el segundo príncipe del Imperio Astaroth, el gran duque del norte, Aslan Rehef, famoso por su carácter frío y cruel. Todos en la zona lo llamaban más bestia que hombre. El joven se acercó a Vivian y le dijo que si ella decidía salir a caminar, podía invitarlo y podrían hacerlo juntos. La muchacha intentó inventar un motivo para su marcha para no despertar sospechas en el príncipe. Vivian había previsto esta situación, sabía que esto podía pasar, así que había preparado una excusa de antemano. La niña sacó un sobre y dijo que había recibido una carta urgente de su hermana. Aslan miró atentamente a Vivian y respondió que, hasta donde él sabía, ella no era tan cercana a su hermana, por lo que todo le parecía extraño. Miró el sobre y luego volvió a mirar a la niña y preguntó desde cuándo el príncipe heredero se había convertido en su hermana. Vivian ya se había arrepentido cientos de veces de no haber examinado el sobre con más cuidado, y ahora tenía que salir de alguna manera de esa situación incómoda. Después de todo, la carta era de Hans, el príncipe heredero, quien en ese momento estaba en desacuerdo con Aslan. Pero en ese momento el príncipe se acercó de repente a Vivian, lo que la niña no esperaba. Aslan extendió la mano y le arrebató el sobre a la muchacha. El joven rompió la carta en pequeños pedazos en un instante. Vivian se quedó completamente perpleja cuando escuchó que ahora no importaba quién enviaba la carta y que era mejor tirar esas cosas a la basura. Aslan se acercó mucho a la muchacha y la invitó a ir con él al dormitorio. Después de todo, hasta donde él recuerda, ella prometió pasar tiempo con él hoy. Y entonces de repente Vivian se tapó la boca con la mano y tosió violentamente. Cuando el príncipe preguntó si todo estaba bien, la niña respondió que simplemente había sentido un poco de frío. Aslan abrazó a la niña y le dijo que no era momento de estar enferma y que necesitaba regresar al dormitorio donde podría descansar, porque muy pronto se convertirían en verdaderos esposos. El príncipe añadió que estaba seguro de que Vivian también lo quería, pero la niña permaneció en silencio y en sus ojos aparecieron lágrimas apenas perceptibles. Fue un fracaso, no logró escapar y Vivian quedó completamente desesperada. Pero ella se encontró en esta situación simplemente por un testamento mal escrito. Incluso durante su vida, Vivian leyó el libro La maldición de Astaroth y ni siquiera sospechó que después de un accidente fatal se convertiría en rehén de esta novela. La trama era la siguiente: los descendientes del héroe que derrotó al demonio sufren una maldición que los convierte en bestias demoníacas. Aslan Rehef Astaroth es el personaje principal de la novela, y él tampoco se libró de esta maldición. Y a pesar de que nació en forma humana, estaba destinado a transformarse en un león negro. Además, su novia, inconsciente de su maldición, estaba obsesionada únicamente con el poder y la belleza de Aslan. Su nombre era Vivian, y fue en su cuerpo en el que terminó la desafortunada muchacha. Pero si todo va según la trama de la novela, Aslan se enamorará de su media hermana Vivian, quien se supone se convertirá en el personaje principal. Y entonces Vivian, enfurecida y en un ataque de celos, intentará hacerle daño a su hermana. Y después de eso encontrará su fin a manos de Aslan Rehef. Afortunadamente, la niña renació antes de que el príncipe conociera al personaje principal. Ella aceptó este destino y decidió vivir tranquilamente, y cuando llegue el momento, felicitará a Aslan y al personaje principal por su amor. Pero había un detalle importante que no se mencionó en la novela original. Vivian se estaba muriendo de una terrible enfermedad, la tuberculosis. Había trabajado muy duro para encontrar una nueva vida, pero no sabía que sería por tiempo limitado. Desafortunadamente, no había nadie para ayudar a la niña enferma. Todo lo que tenía era una fortuna heredada y un año de vida. Y Vivian decidió simplemente vivir el resto de su vida en abundancia, gastando su fortuna como quisiera. La muchacha decidió dar un paso desesperado y huir, y fue entonces cuando hizo ese mismo testamento. Vivian tenía la intención de cambiar su identidad, y cuando se encontrara el testamento, ella ya no estaría viva. Nadie le impedirá pasar el resto de su vida sola en uno de los mejores resorts. Vivian decidió que todos estarían mejor sin el villano, y legó su propiedad y derechos sobre la finca a su prometido, Aslan. Pero su viaje comenzó con un encuentro con unos bandidos que le exigieron que entregara todo lo que había en el carro. Pero a Vivian ni siquiera le pareció una dificultad este disgusto. La muchacha dijo tranquilamente que su mala suerte había sido suya, pero no de los ladrones. Ella sacó resueltamente su arma y se preparó valientemente para defenderse. El valiente acto de la muchacha hizo reír a los bandidos, que consideraron este intento loable, pero inútil. Pero no sabían una cosa: Vivian era la hija de la mejor familia militar del imperio. Después de acabar con los ladrones, la niña sufrió una fuerte tos debido al sobreesfuerzo. Pero el llanto que escuchó le hizo olvidar su enfermedad. El sonido parecía provenir de la casa, que curiosamente estaba situada en las profundidades del bosque. Cuando Vivian abrió la puerta, el llanto se hizo mucho más fuerte, lo que significaba que alguien estaba en la casa. La niña se acercó a una caja y le quitó la tapa.
Lo que vio a continuación asustó y sorprendió a Vivian. Era un león enorme, encerrado en una jaula, y también estaba gravemente herido. Al segundo siguiente, sus miradas se encontraron, y Vivian no pudo evitar reconocer esos ojos dorados. Estos eran los ojos de Aslan. La muchacha no podía comprender cómo él había podido acabar allí y con esa apariencia. Vivian comenzó a recordar frenéticamente la trama de la novela, tal vez podría encontrar una pista. Pero en la novela esto no fue así. Quizás todo cambió porque ella actuó de una manera que no estaba de acuerdo con la trama. Vivian tomó el hacha que estaba junto a la pared y dijo que sería desagradable si el príncipe muriera en forma de una bestia sin palabras. Balanceando el brazo, añadió que a cambio Aslan debería dejarla ir y no impedir su partida. La cerradura se soltó de sus bisagras, la jaula se abrió y la bestia fue liberada. Al minuto siguiente, Vivian sintió que algo andaba mal. El león negro comenzó a acercarse lentamente a la niña. La saliva fluía de su boca a lo largo de sus afilados colmillos. La muchacha, temerosa de que la bestia se la comiera, quiso retroceder, pero tropezó y cayó al suelo. Al momento siguiente, la boca abierta de un depredador hambriento apareció justo frente a su cara. Pero volvamos un poco a la mansión de Alan Regev. El príncipe se sentó en su oficina y leyó atentamente el documento que había encontrado. El testamento estaba dirigido a él, y Aslan reconoció la letra de Vivian sin lugar a dudas. Ella escribió que su partida sería el mejor resultado para todos, y le pidió que no la esperara ni la buscara. El testamento también establecía que Vivian transferiría todas sus propiedades y tierras a su prometido, Su Alteza Aslan. El príncipe estaba perplejo y enojado al mismo tiempo. ¿Podría ese trozo de papel realmente interferir con su trabajo y arruinar su estado de ánimo? El mayordomo que estaba cerca dijo que esto no era solo un trozo de papel, era un documento importante. Agregó que quizás la mujer solo quiere llamar la atención. Fue solo en ese momento que Aslan se enteró de que Lady Vivian estaba enferma de tuberculosis. Dvoretsky dijo que esta información vino del médico que atendía a la niña. Su condición había llegado a un punto crítico y no se podía hacer nada. Quizás debido al shock, Vivian actúa como una persona completamente diferente. Aslan guardó silencio por un momento, luego se levantó y ordenó al mayordomo que quemara el testamento inmediatamente antes de que el emperador se enterara. Pero resultó que el testamento ya se había hecho público y se había iniciado una investigación sobre el testamento dejado. Aslan golpeó la mesa con el puño con todas sus fuerzas. Si el emperador conocía el testamento, ya le había llegado al príncipe heredero Hans. Ahora bien, esto es un gran problema porque Hans no lo dejará así. Alan ordenó que encontraran a esta mujer inmediatamente para que todo pudiera resolverse. Si Vivian todavía está viva, debe ser llevada al palacio, de lo contrario el príncipe quiere ver su cuerpo. Aslan estaba decidido y dispuesto a realizar la actuación más patética. A la mañana siguiente, el príncipe dijo que sería más seguro si él mismo participaba en la búsqueda de Vivian. Le dijeron que era la temporada de lluvias y que era peligroso, pero Aslan no quiso escuchar. El príncipe giró bruscamente su caballo hacia el bosque y le ordenó que lo esperara al pie de la montaña. Caminó por el bosque y escuchó con un cuerpo tan débil, Vivian no podía ir muy lejos. Aslan comenzó a ver gente encapuchada que lo seguía en silencio. Se dio cuenta que era la gente de Hans. Probablemente quieran interferir, pero si intentan acercarse, se convertirán en pedazos de carne. Y entonces oyó una voz que lo llamó por su nombre. La mente de Aslan se nubló y sintió que comenzaba a perder el conocimiento. Después de unos segundos, algunos recuerdos del pasado comenzaron a aflorar en su cabeza. El príncipe recordó el momento en que le comunicó a Vivian su decisión de romper el compromiso. Dijo que ella nunca ocuparía el lugar de la gran duquesa. La niña intentó detener a Aslan, pero él ni siquiera se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Vivian comenzó a toser violentamente por la excitación y la ansiedad, y al segundo siguiente, gotas de sangre cayeron sobre la alfombra. Aslan no entendía por qué le mostraban esos recuerdos. Era realmente para hacerle sentir culpable por el destino de Vivian. Preguntó si ese algo realmente quería hundir no solo su cuerpo, sino también su alma en la desesperación. La voz dijo que el príncipe lamentaría este día para siempre. Todos estos acontecimientos ocurrieron antes de que Vivian intentara liberar al león negro. La muchacha se desmayó por el fuerte rugido y Aslan se preguntó si era ella quien lo había encerrado en la jaula. El príncipe estaba atormentado por la pregunta de cómo la muchacha terminó allí y por qué le hizo esto. Entonces Aslan vio un candado roto en el suelo y se dio cuenta de que Vivian no tenía nada que ver con eso. Resulta que la niña lo salvó y lo liberó de la jaula cerrada, pero Vivian vio al príncipe en esa apariencia y no podía dejarlo así. La maldición de Astaroth era un terrible secreto y no tuvo más opción que deshacerse del cuerpo allí mismo. Los pensamientos estaban confusos en su cabeza: matar o ayudarlo a sobrevivir a cambio de salvarlo. El león negro tomó con cuidado el cuerpo inconsciente de la niña. No podía dejarla morir allí sola. Además, ella todavía era su novia. Finalmente el tiempo estuvo bueno, por suerte había una gran cueva cerca. Vivian, sin abrir los ojos, escuchó el sonido de la lluvia, pero no sintió frío. Por el contrario, todo su cuerpo estaba envuelto en un calor incomprensible, era acogedor y suave. La niña abrió los ojos y casi gritó de miedo y horror.
La niña indefensa estaba sola y desarmada en una cueva oscura, junto a un enorme león negro. Un minuto después, Vivian recobró el sentido, acarició silenciosamente al león dormido y lo llamó por su nombre, Aslan. La muchacha no podía comprender cómo había terminado con su prometido en un lugar tan extraño, y entonces sintió que su palma estaba húmeda y pegajosa. Vivian miró su mano y vio sangre. Pero esta sangre no pertenecía a la muchacha. Aslan estaba herido. Y fuera de la cueva, la fuerte lluvia continuaba. Después de un par de minutos, Vivian logró vendar con dificultad la herida del león negro. Volvió a comprobar que el vendaje estaba bien apretado. Era bueno que el animal estuviera durmiendo, porque ahora no podía forzarse. Vivian se preguntó quién podría haberle hecho esto a Aslan y que era poco probable que uno pudiera acostumbrarse a tales heridas. La bestia no se la comió, sino que la llevó a un lugar seguro. Vivian tocó suavemente al león dormido y en voz baja le dio las gracias. Al segundo siguiente la bestia se despertó y miró a la niña. Vivian intentó revisar el cuerpo del león para ver si tenía más heridas. Y entonces le pareció que notó algo en el pecho de la bestia. Era un signo similar a un pentagrama, solo que invertido. Pero no parecía el sello original. Pero ahora ya no importaba. Lo principal era que ya no había heridas en el cuerpo del león. Vivian quería explorar la cueva y le pidió a la bestia que la esperara allí. Pero el león se levantó y la muchacha se dio cuenta de que quería ir con ella. La niña se dio cuenta de que al final sería más seguro y fueron a explorar la cueva juntos. Después de un tiempo, Vivian notó un resplandor brillante frente a él y se dirigió hacia él. En el suelo de piedra estaba inscrito un pentagrama muy similar al que había en el cuerpo del león negro. La niña sintió como si hubiera visto esa señal antes y entonces se dio cuenta de dónde estaban. Este fue el lugar donde el personaje principal y Aslan se conocieron en la novela original. Ese día, una fuerte tormenta los tomó a ambos por sorpresa y tuvieron que esperar a que pasase el mal tiempo, pasando una noche apasionada juntos. Después de esto, un sello rojo brillante apareció en sus pechos, que conectó sus corazones. Gracias a este sello, Aslan pudo mantener la conciencia humana incluso estando en forma de bestia. Pero la pregunta era por qué ella estaba allí y no el personaje principal. Y en ese momento Vivian quiso irse de ese lugar, porque ella no era la que debía estar allí. Se sintió incómoda y corrió hacia la salida, y entonces recordó que en algún lugar de esta cueva había un instrumento mágico. De repente, la niña oyó voces humanas y miró atentamente hacia afuera. Los desconocidos vestidos con túnicas dijeron que debían capturarlo vivo, tal como había ordenado el príncipe heredero. Vivian se dio cuenta de que estas personas estaban buscando a Aslan Reshev. La muchacha regresó rápidamente hacia el león negro y le gritó que debía irse inmediatamente, que los estaban cazando. Pero la bestia no escuchó, por el contrario, saltó al encuentro del enemigo y aceptó la lucha. Vivian notó con horror que, debido a los movimientos bruscos, la herida de Aslan comenzó a sangrar nuevamente. Y entonces vio cómo, a causa del ruido, las piedras empezaron a caer del acantilado y de inmediato se le ocurrió un plan. Para llamar la atención, la niña gritó a los extraños, preguntándoles cómo se atrevían a burlarse del pobre animal herido. Si no se detienen, encontrará una manera de lidiar con ellos y se quejará ante el emperador. La gente vestida con túnicas no entendía de dónde había salido esa loca, pero sabían que no debería haber ningún testigo. Los extraños corrieron hacia ella para matarla, y Vivian estaba lista. Un poco más, y la gente correrá hasta la misma entrada de la cueva. Uno de ellos ya estaba muy cerca y se abalanzó para cortar a la niña en pedazos. Vivian calculó todo, y en el momento justo, dio un fuerte tirón a la cuerda que había preparado de antemano. Una multitud de piedras y fragmentos de rocas cayeron directamente sobre las personas vestidas con túnicas. Los que quedaron sepultados por el derrumbe todavía intentaban llamar a sus compañeros para pedir ayuda. Justo ante los ojos de Aslan, la silueta de Vivian desapareció entre un montón de escombros y polvo. Miró la montaña de piedras, y ese tiempo le pareció una eternidad. De repente, Aslan creyó notar algún movimiento y una silueta. Vivian logró sobrevivir. Logró esconderse en la cueva antes de que comenzara el derrumbe. Afortunadamente, el interior de la cueva no resultó dañado. Una vez fuera, la niña vio que los dos desconocidos seguían intentando cumplir la orden que les habían dado. Inmediatamente sacó su espada y gritó que su muerte sería rápida e indolora. Después de lo sucedido, los desconocidos ya no sabían qué esperar de esta loca y salieron corriendo del bosque. Vivian gritó algo detrás de las bragas cuando de repente comenzó a toser violentamente. La muchacha dejó caer su espada y cayó exhausta al suelo. Sangre, esa maldita sangre otra vez. Todo nadaba ante sus ojos y apenas podía distinguir la silueta borrosa de un león negro. Por supuesto, estaba preparada para la muerte, e incluso escribió un testamento, pero no quería separarse de su vida tan estúpidamente en ese lugar. Pero parece que este fue el final y hay que aceptarlo con dignidad. Vivian ya no sentía la cálida mano de Aslan tocar su mejilla. Ella ni siquiera sintió cómo el joven, mojado por la lluvia, la tomó con cuidado entre sus brazos. Aslan se sintió culpable porque Vivian había llegado tan lejos. Pero la Vivian que él conocía era diferente, obsesionada con el poder más que con el amor, pensando solo en su propio bienestar.
Aslan no podía encontrar una explicación a lo que le había pasado a Vivian. ¿Por qué se quedó con él en la cueva y de dónde sacó compasión cuando le vendó la herida? Habría sido más fácil para él si Vivian hubiera sido como antes. Entonces no habría llamado su atención y no habría querido acercarse a ella ahora. Vivian abrió los ojos. Ella no podía entender dónde estaba ni cómo había llegado allí. Al mirar a su alrededor, la niña vio un enorme dormitorio lujoso, decorado con oro y materiales caros. Lo primero que le vino a la mente fue que murió y fue al cielo. Para no despertar a Vivian, Aslan escuchó en silencio al médico, quien dijo que no había cura para esta enfermedad. La enfermedad de la niña está tan avanzada que en el mejor de los casos vivirá un año más. Aslan estaba molesto. No quería escuchar eso del mejor médico del sur. Vivian escuchó la conversación y para evitar un escándalo, intentó detener a Aslan. Aslan, al ver que la niña había despertado, no podía creer lo que veía. El príncipe se inclinó sobre ella y Vivian le preguntó qué había sucedido y dónde estaba. Aslan respondió que ella estaba en su mansión en el sur, necesitaba descansar y no preocuparse por nada. Agregó que las condiciones aquí no son del todo ideales, pero cuando Vivian se recupere, se trasladarán inmediatamente a la capital. Y ya en la capital se celebrará una fastuosa boda, según lo previsto. Antes de que Vivian tuviera tiempo de entrar en razón, recibió una noticia que la impactó. No entendía de qué tipo de boda estaban hablando. La muchacha intentó objetar y se incorporó bruscamente, pero el príncipe le dijo que se acostara para que pudiera recuperarse más rápido. Aslan agregó que sabía cuánto había estado esperando este evento y que finalmente sucedería. El príncipe dijo que él mismo se ocuparía de todos los trámites complicados. Vivian solo tuvo que firmar el documento. La niña tomó la hoja de papel y comenzó a leer el texto con atención. Al final tuvo que poner su firma donde estaba escrito Vivian Eleanor Astaroth. Pero eso es imposible, contradice la trama. ¿Qué pasará entonces con el personaje principal? Además, hizo testamento precisamente para no meterse en nada, pero todo solo empeoró. En el original, Aslan odiaba a Vivian, entonces ¿por qué es tan amable con ella ahora? El príncipe pareció escuchar sus pensamientos y dijo que ahora ella no estaría sola. Él siempre estaría allí para cuidarla. Todas estas contradicciones no cabían en la cabeza de Vivian, parecía que solo había una razón para el matrimonio. Aslan sabe que Vivian se ha dado cuenta de su punto débil, la maldición de la familia Astaroth. Y es por eso que el príncipe quiere tenerla cerca, vigilarla y controlarla. La muchacha comprendió que no debía casarse con él bajo ninguna circunstancia, pero aún así preguntó por qué Aslan iba tan lejos. Después de todo, él sabe todo sobre su enfermedad y que no le queda mucho tiempo de vida. Y este compromiso inicialmente tenía objetivos políticos que ahora han dejado de tener sentido para ambos. Entonces, ¿no sería mejor si Vivian pasara el resto de sus días sola? Aslan la interrumpió y le respondió que no debía decir eso. Él no la dejará morir y la salvará cueste lo que cueste. En ese momento, el mayordomo llamó al príncipe y le recordó que necesitaba terminar los asuntos de estado. Aslan volvió a mirar a Vivian y le dijo que volverían a la conversación sobre la boda mañana, pero por ahora necesitaba descansar un poco. Acarició suavemente el cabello de la niña, pero el miedo a lo que pudiera pasar no abandonó a Vivian. Al salir del dormitorio, el príncipe se disculpó por haberla presionado quizás demasiado. Al salir al pasillo, el mayordomo notó que algo preocupaba al príncipe y no podía ignorarlo. Se acercó a Aslan y le preguntó si todo estaba bien con él. Después de todo, a pesar de las heridas que recibió, encontró la fuerza dentro de sí mismo y trajo a la niña a esta casa. Y se preocupa por el príncipe tanto como por Madame Vivian. Aslan respondió que todo estaba bien y pidió averiguar todo sobre la familia de la niña, incluida su vida personal. Quería saber por qué Vivian había llegado a una fase tan irreversible de una enfermedad mortal y por qué este hecho había sido ocultado a la sociedad. El mayordomo respondió que mañana comenzaría una investigación y trataría de encontrar la mayor cantidad de información posible. Vivian volvió a leer el documento y no entendió por qué tanta prisa. Ella tenía sus propios planes y ahora el príncipe inesperadamente insiste en su boda. Vivian quería alejarse de todos y pasar el resto de su vida en el resort más magnífico y lujoso. Y ahora el príncipe insiste en que ella esté cerca y esto arruina todos sus planes. En ese momento, alguien llamó a la puerta del dormitorio y pidió permiso para entrar. Vivian se sintió incómoda por un momento, nadie la llamaba señora. La criada miró hacia el dormitorio y dijo que a su Alteza le gustaría darle algo. Ella entró y agregó que el príncipe le pidió a la señora que se asegurara de desayunar con él mañana. Durante el desayuno, le gustaría hablar con ella sobre los detalles de su certificado de matrimonio. A la mañana siguiente, varias criadas volvieron a entrar al dormitorio para preparar el desayuno de Madame. Vivian no podía entender por qué su Alteza era tan gentil y cariñoso con ella. Podría haber fingido simplemente y eso habría sido suficiente. La muchacha recordó que durante la conversación de ayer, el príncipe había prometido salvarla de la muerte por cualquier medio necesario. Y entonces Vivian recordó que la trama de la novela hablaba de algún tipo de cura mágica para la tuberculosis. Fue desarrollado por un químico y médico amigo de Aslan, a petición personal de su majestad. Podrá entonces resistir hasta que se encuentre la cura. Entonces las criadas dijeron que todo estaba listo y Vivian se miró en el espejo.
Las muchachas empezaron a competir entre sí para decir que ese atuendo le sentaba muy bien a Madame y que su cabello era simplemente magnífico. Unos minutos después, Vivian, acompañada de las criadas, ya se dirigía al comedor. Decidió no ceder a la influencia de Aslan bajo ninguna circunstancia y entender qué sería más beneficioso para ella. Al principio todo iba bien. El príncipe nunca había mencionado el certificado de matrimonio. Después del desayuno, el jefe de cocina entró al comedor y preguntó si a la señora le gustaban los platos preparados. Vivian sonrió dulcemente y respondió que hacía mucho tiempo que no probaba una comida tan deliciosa. El chef besó con tacto la mano de Vivian y dijo que seguiría intentando no decepcionar a Madame. Pero a Aslan no pareció gustarle y dijo bruscamente que la carne estaba demasiado quemada. No sabe un chef cuál es la temperatura ideal para cocinar platos de carne. El cocinero empezó a disculparse, pero Vivian no comprendió el enfado del príncipe, pues todo estaba preparado magníficamente. Aslan se levantó bruscamente de la mesa y dijo que el desayuno había terminado y era hora de ponerse manos a la obra. Se acercó a Vivian y le ofreció continuar la conversación de ayer. Aslan colocó el certificado de matrimonio delante de la muchacha y puso una pluma de tinta en su mano. Vivian comenzó a resistirse y dijo que eso ya no era una conversación y que el príncipe la estaba obligando a firmar el documento por la fuerza. Aslan apretó la mano de la niña y respondió que no podía esperar más. Presionó con fuerza el trozo de papel y comenzó a escribir el nombre de Vivian. La niña gritó que el príncipe la estaba lastimando y apartó su mano con fuerza. El fuerte tirón de Vivian golpeó a Aslan en el estómago con su codo y él gritó. Ella dejó caer la pluma y le preguntó si estaba bien. El príncipe respondió que comparado con su enfermedad, aquello era una nimiedad. Vivian preguntó por qué Su Alteza iba tan lejos. Por supuesto, ella ya había estado obsesionada con la idea del matrimonio. Pero ahora ella no tiene sentimientos por él, y lo único que quiere es pasar el año que le queda de vida en paz. Ella estaba dispuesta a asumir todos los problemas asociados con la disolución del compromiso y convencer al príncipe de que no divulgaría el secreto de su maldición. Aslan se acercó a la mesa y dijo que en ese caso harían algo diferente. Dio vuelta el certificado de matrimonio y comenzó a escribir algo en el dorso. El príncipe terminó de escribir y dijo que, utilizando toda la información y los recursos financieros de Astaroth, prometía curar a Vivian de su enfermedad. Y si después de este año continúa viva, firmará este certificado de matrimonio. La muchacha cogió el documento y no pudo tomar una decisión de inmediato. No creía que su vida no acabaría porque la enfermedad ya estaba demasiado avanzada. Aslan tuvo muchas oportunidades de deshacerse de ella, pero intenta cuidarla y protegerla. Y el hecho de que el príncipe intente persuadirla con tanta insistencia no significa que no puede simplemente matar a su novia. Quizás valga la pena quedarse aquí y esperar hasta que se encuentre una cura para ella. Aún así, Vivian no quería morir y dijo que estaba de acuerdo. Aslan respondió que él, a su vez, no insistiría en el compromiso antes de tiempo y cumpliría su promesa de salvar a su novia. Así, Vivian se quedó a vivir en la mansión del príncipe Aslan Regev y esperó la creación de una medicina salvadora. La muchacha comprendió que bajo ninguna circunstancia podía confiar en él al 100%. ¿Quién sabe lo que realmente tiene en mente y en algún momento podría cambiar de opinión y no cumplir su promesa? Por si acaso, Vivian preparó un kit de emergencia y estaba lista para escapar en cualquier momento. En ese momento, Aslan entró al dormitorio y tomó a Vivian por sorpresa. Miró alrededor de la sala y dijo que parecía que habían llegado a un acuerdo y a una decisión común. Y ahora el dormitorio parecía como si Vivian estuviera a punto de huir. Las cosas esparcidas y la maleta en medio de la habitación indicaban todo esto. La niña no tuvo más remedio que desempeñar el papel de una tonta e ingenua. Vivian miró a Aslan y trató de salir de esa situación incómoda y peligrosa. Ella comenzó a recoger frenéticamente los conjuntos y objetos dispersos y dijo que simplemente estaba buscando un conjunto adecuado. Ella solo quería salir al jardín y tomar un poco de aire fresco, pero no encuentra un vestido adecuado. Debido a su enfermedad, perdió mucho peso y ahora todos sus atuendos le quedan ridículos. Aslan le agarró la cabeza y le respondió que se estaba preocupando en vano por esas tonterías. Agregó que Vivian siempre le parece estupenda y luce hermosa con cualquier atuendo. La muchacha intentó comprender si esa excusa tan estúpida funcionaba y si el príncipe la creía. Aslan llamó urgentemente al mayordomo y le ordenó que cancelara inmediatamente todos sus planes. Agregó que él y Vivian partirían inmediatamente hacia la ciudad y ordenó que se preparara un carruaje. Por supuesto, la muchacha no había planeado ningún paseo, pero ahora tendría que ir a la ciudad con el príncipe. Vivian intentó decirle al príncipe que no se molestara, que ella fácilmente podría salir a caminar sola, pero Aslan le respondió que estaba demasiado enferma para salir sola. La niña estaba molesta. Otra vez todo no salió según lo planeado. Pero, para no despertar las sospechas del príncipe, tuve que permanecer en silencio y obedecer. Vivian no recordaba cuando simplemente caminaba por la ciudad últimamente. Los pensamientos en su cabeza trabajaban caóticamente. Y ahora empezó a observar a la gente y a ver la vida de la ciudad.
Incluso cuando estaba en casa, Vivian vivía como si estuviera muerta y no podía relajarse plenamente y disfrutar de su libertad. Después de reencarnar y meterse en el romance, siempre se metía en algún tipo de problema. Aslan miró a la niña y le advirtió que había mucha gente allí y le dijo que tuviera mucho cuidado. Vivian le respondió que no se preocupara, que todo estaría bien. Caminando por la calle, se encontraron en un mercado concurrido y caminaron entre las filas de tiendas. Mientras compraba, Vivian se acercó a uno de los mostradores, notó unas piedras brillantes iridiscentes y le preguntó a Aslan qué tipo de tesoro eran. El príncipe respondió que eran piedras mágicas y que podía comprarle cualquier cosa. La niña dijo que era necesario hacer esto, ya que como no tenía poderes mágicos, de todos modos no podría usarlos. Aslan respondió que podían comprarlos simplemente como recuerdos, pero Vivian no podía entender por qué el príncipe estaba tan ansioso por gastar dinero en ella. La muchacha volvió a poner la piedra sobre el mostrador y dijo que no necesitaba nada. Las piedras mágicas eran para aquellos que ejercían magia, para aquellos como Su Alteza. Y entonces se dio cuenta de que enfrente había un mostrador con varias armas. Vivian tomó una de las espadas y dijo que ésta le sentaba mejor. El comerciante exclamó con deleite que, para ser una muchacha, manejaba un arma con demasiada profesionalidad. La muchacha captó la mirada sorprendida del príncipe y pensó, ella es la hija de la famosa familia militar Eleanor y no se rendirá tan fácilmente. Aslan no podía leer los pensamientos de Vivian, solo veía que ella era simplemente magnífica con un arma en sus manos. Y entonces la niña oyó un sonido extraño y miró a su alrededor con cautela. Uno de los habitantes del pueblo gritó que había visto a un ladrón y pedía ayuda. Por supuesto, Vivian podría atraparlo fácilmente, pero ahora necesita mantener la calma y ocultar cuidadosamente su identidad al príncipe. Pero el hombre siguió pidiendo ayuda y le pidió al ladrón que le devolviera el objeto, porque era la reliquia de su madre. Y entonces Vivian no pudo soportarlo más y corrió hacia donde venían los gritos. Ella vio a la pobre muchacha pidiendo que le devolvieran el objeto robado y afirmó que había visto todo con sus propios ojos. El ladrón gritó descaradamente que no le debía nada a nadie y al segundo siguiente se abalanzó sobre ella. En ese momento, Vivian corrió y agarró la mano del ladrón, evitando así el golpe. El hombre de repente retiró la mano y preguntó quién era ella y de dónde venía. Apretó el puño y le dijo que se perdiera si no lo quería ahora mismo. Y entonces el ladrón sintió que alguien le tocaba el hombro desde atrás y se dio la vuelta. Era Aslan y preguntó contra quién se atrevía a levantar su vil manita. El ladrón se dio cuenta de que las fuerzas eran desiguales y entregó lo robado. La niña abrazó la bolsa que contenía la reliquia familiar y comenzó a agradecer a los extraños por su ayuda. Ella le pidió al extraño que dijera su nombre para saber a quién le estaba agradecida por su salvación. En ese momento, el guardia de la ciudad se acercó a ellos y les preguntó si todo estaba bien. Vivian no necesitaba en absoluto este encuentro con los guardianes del orden. Agarró a Aslan y lo arrastró fuera de la plaza del mercado. La niña los vio irse, esperando que se volvieran a encontrar algún día, y la muchacha corría entre las filas de tiendas, agarrando fuertemente la mano del príncipe. De repente, Vivian se detuvo bruscamente, soltó al príncipe y comenzó a disculparse por agarrar a Aslan sin permiso. El príncipe miró a la muchacha y dijo que acababa de llamarlo por su nombre por primera vez en mucho tiempo. El propio Aslan tomó la mano de Vivian y le pidió que no lo llamara más Su Alteza. Al principio la muchacha se sintió avergonzada, pero luego respondió que de ahora en adelante lo llamaría por su nombre, Aslan. El príncipe, sin soltar la mano de Vivian, se acercó a ella y la miró fijamente a los ojos. Aslan dijo que como ya habían comprado su ropa, podían regresar a la mansión, y Vivian ya se había arrepentido 100 veces de haber llamado al príncipe por su nombre, dándole así esperanzas de su consentimiento. Hans, sosteniendo el testamento en sus manos, pensó que su hermano menor ciertamente tenía sus peculiaridades. Pero al menos no se aburrirá por un tiempo. Vivian caminó detrás de Aslan y pensó que si el resto de los días fueran tan pacíficos, tal vez podría resistir un año. Pero ella estaba equivocada al decir que todo estaría bien hasta que llegó ese día. Al principio, Vivian no podía recordar cómo terminó en ese lugar, y por qué está sentado en el mirador frente al príncipe heredero. La niña cerró los ojos y trató de recordar exactamente cuándo algo salió mal. Esa mañana le pidió a Aslan que la dejara ir sola al banco. El príncipe aceptó y respondió que le daría su mejor guardia. Pero de alguna manera Vivian logró persuadir a Aslan y se subió al carruaje y se dirigió sola a la ciudad. Después de un tiempo, la zona le pareció desconocida y la muchacha le preguntó al cochero si ese camino conducía al banco. Pero él, manteniéndose tranquilo, respondió que estaban tomando un atajo. Finalmente el cochero dijo que habían llegado y abrió la puerta del carruaje. Pero no era un banco. Vivian estaba parada frente a una mansión que no reconocía. Ahora la muchacha comprendió que había sido secuestrada, pero permaneció tranquila, aceptando este giro del destino. El príncipe heredero dijo cortésmente que su cochero había tomado accidentalmente un giro equivocado, y como ese era el caso, sugirió que la muchacha descansara un poco.
La niña comprendió que el príncipe heredero estaba mintiendo, pero así fue exactamente como se desarrolló la trama de la novela original. Recordó que el príncipe Aslan Astaroth y el príncipe heredero Hans Astaroth eran enemigos jurados. A diferencia de Hans, Aslan Astaroth era hijo de una concubina sirvienta, lo que convertía a su hermano mayor en el principal candidato para heredar el trono. Hans sabía que Aslan había sido maldecido por Astaroth, pero esta maldición era una bomba de tiempo que podía activarse en cualquier momento. El príncipe heredero consideró que esto era un problema peligroso para la familia imperial, y por eso intentó controlar a Aslan. Vivian estaba cautelosa. Su presencia allí probablemente estaba relacionada con Aslan. Los pensamientos de la muchacha fueron interrumpidos por la voz de Hans, quien tranquilamente le preguntó si le gustaba la hermosa vista del mar. Agregó que es por esta vista que viene a menudo a esta mansión y que le levanta el ánimo. Y ahora, gracias a la llegada de Vivian, este lugar le gusta aún más. La muchacha mintió diciendo que no se sentía bien y que era mejor para ella abandonar su mansión. El príncipe heredero respondió que la familia imperial estaba al tanto de su enfermedad y que todos estaban muy preocupados por su salud, por lo que estaba allí, y que Hans quería recomendarle un buen médico de la corte. Vivian no creyó sus palabras, parecía que el príncipe la estaba poniendo a prueba. Hans continuó diciendo que le sorprendía el descuido de su hermano menor, si nunca le mostró a la dama a un buen médico. Las palabras del príncipe sonaban como si estuviera intentando abrir una brecha entre ella y Aslan. La muchacha respondió que entendía a su prometido, él simplemente no quería abusar de su poder para beneficio personal, y si el príncipe heredero no tuviera más temas de conversación, le gustaría marcharse. En ese momento, un gato se acercó a Vivian y comenzó a acariciar el dobladillo de su vestido. Hans dijo que había oído en alguna parte que ella tenía talento para domesticar animales. La bestia no le escucha, tal vez Vivian pueda ayudar con esto. La muchacha respondió que, por el contrario, parecía muy amable y tranquila. Y entonces el príncipe heredero dijo que ese no era el gato del que estábamos hablando. De repente Vivian escuchó unos pasos detrás de ella. Era Aslan, y dijo que Hans no tenía derecho a tomar a su novia y traerla ante él. El príncipe heredero se levantó de la mesa y respondió que su hermano debía proteger a Vivian. Sería desagradable si alguna bestia peligrosa la atacara. Con estas palabras, Hans sonrió con picardía y miró a su hermano. Aslan miró hacia atrás y dijo que lo sentía un poco, pero que la fiesta del té había terminado. Y Hans se acercó descaradamente a Vivian y le dijo que esperaría su visita nuevamente en su mansión. La muchacha se quedó sorprendida. El comportamiento del príncipe heredero parecía indicar que había venido allí a propósito. Vivian comenzó a toser violentamente por la excitación y se tapó la boca con la mano. Aslan le dijo a Hans que si algo le sucedía por su culpa, no lo dejaría pasar. El príncipe heredero acarició al gato y respondió que parecía que Vivian ya estaba encantada con otro animal. Y luego añadió que su hermano no buscaba el amor, sino solo su fortuna, y cuando ella se enfrentara a la verdad, él la miraría a la cara. Él estará esperando este momento con ansias. El médico dijo que debido a un incidente reciente, la salud de la señora se había deteriorado significativamente. Aslan respondió que se sentía culpable y que nunca más dejaría que Vivian fuera sola. Sabía que su hermano había venido al sur por un corto tiempo, pero no podía imaginar que iría a casar a su novia. Si su hermano intenta sembrar discordia entre él y Vivian, se enojará mucho. En ese momento, por el bien de su novia, Aslan estaba dispuesto a matar a Hans y a todos los que se interpusieran en su camino. Y al mismo tiempo le parecía que entendía completamente a su hermano. Pero ahora Vivian le cree a él y a sus palabras. A diferencia del día que dijo que esta villana nunca se convertiría en su esposa, Aslan regresó con Vivian y decidió preguntarle directamente lo desagradable que era con ella. Pero en ese mismo segundo, se dio cuenta de que no estaba preparado para escuchar una respuesta que le resultaba desagradable y pidió olvidar su pregunta. Y aún así la muchacha respondió que no sentía ninguna hostilidad hacia el príncipe. Vivian quiso añadir algo, pero en ese momento volvió a sentir una fuerte tos. El médico inmediatamente dijo que ahora la señora necesitaba reposo absoluto y sugirió que todos abandonaran su dormitorio. El príncipe caminaba por el pasillo de la mansión y las últimas palabras de Vivian no abandonaban su cabeza. Pero tenía miedo del momento en que la niña tendría que enfrentarse a su verdadera naturaleza. ¿Quién sabe cómo cambiará su opinión sobre él después de esto? Este sentimiento de hostilidad continuará si Vivian se encuentra con una bestia peligrosa. Aslan tenía miedo de su muerte. No quería dejarla ir, encerrarla y ocultarla de todos, para que Vivian siempre se reflejara solo en sus ojos. La niña reflexionó sobre el hecho de que todo lo que se suponía que le sucedería al personaje principal, ahora le estaba sucediendo a ella. Y si esto no es una coincidencia, entonces, según la novela, algo debería haber sucedido después. Unos días después, el príncipe fue informado de la llegada de un enviado del Palacio Imperial. La carta decía que Aslan Reshef Astaroth y Vivian Eleanor no habían recibido permiso para casarse. El príncipe informó a su novia que tenía orden de regresar a la capital inmediatamente. Aslan estaba enojado, y Vivian hizo todo lo posible para calmar al príncipe.
La niña se dio cuenta de que el próximo acontecimiento, como en la novela, definitivamente tendría lugar en la capital. Pero sería mejor para ella quedarse en la mansión y no robarle eventos al personaje principal. Fue difícil y había que hacer algo urgentemente, pero por el momento nada dependía de Vivian, por lo que tuvo que obedecer e ir a la capital con Aslan. Después de todo, nadie tiene derecho a resistirse al decreto imperial. El príncipe dijo que antes de ir al Palacio Imperial, se detendrían en Blackford. Vivian permaneció en silencio. Estaba preparada para todo. De todas formas, ya no podía cambiar nada. Cuando entró, la niña se quedó sorprendida. Nunca había visto un salón tan grande. La casa de campo le pareció muy acogedora, pero no estaba preparada para el hecho de que sería aún más lujosa. El príncipe respondió que tendría que acostumbrarse y señaló la habitación de la niña. La habitación era magnífica, pero a Vivian le pareció que era una habitación de paso. Ella preguntó si su dormitorio no debería estar separado de las otras habitaciones. Aslan respondió que según las reglas, los dormitorios del duque y la duquesa deben estar conectados. Vivian preguntó si eso significaba que el príncipe la estaría observando constantemente. Aslan respondió que esas eran las reglas y que ella tendría que soportarlas. Además, no quiere apartar la vista de Vivian ni por un momento. Por eso, en honor a su llegada aquí, le gustaría organizar un banquete especial. Después de estas palabras, Aslan tomó la mano de Vivian y la apretó con fuerza. En ese momento la imaginación de la niña no se descontroló. Vivian instintivamente retiró la mano y pensó que daba miedo siquiera imaginar algo así como una broma. En respuesta a la mirada interrogativa del príncipe, la niña dijo que su mano estaba un poco sudorosa. Aslan tomó nuevamente la mano de Vivian, pero ella no podía comprender por qué el destino le había dado todos estos eventos. Después de una abundante cena, el príncipe y Vivian salieron juntos al jardín nocturno para tomar un poco de aire fresco antes de acostarse, pero lo único que quería ahora era estar sola. Además, este paseo le parecía una especie de compulsión desagradable. Aslan le preguntó a Vivian cuál era su impresión general de Blackford. La muchacha respondió que la mansión era simplemente lujosa y que los sirvientes eran muy amables con ella. Recordaba muy bien que en su casa todos los sirvientes parecían evitarla, y Vivian sabía que todo era por su enfermedad, pensaban que era contagiosa. Pero aquí le gusta su atención y está completamente bien. Aslan se volvió hacia la muchacha y le dijo que ninguna interferencia del Palacio Imperial le impediría protegerla como su novia. La audaz declaración del príncipe asustó un poco a Vivian. Era realmente tan responsable con su contrato de matrimonio. Quizás está fingiendo y diciendo esto a propósito en presencia de los sirvientes. Sin embargo, ella era muy consciente de cuántos reproches recibió Aslan cuando escribió su testamento y desapareció. Probablemente esté en una situación difícil, aunque intenta no demostrarlo. Perdida en sus pensamientos, Vivian solo escuchó las últimas palabras del príncipe sobre no prestar atención a lo que decían en palacio. Ella respondió que en cualquier caso no había necesidad de esforzarme por ella, a lo que Aslan dijo que incluso si el palacio estaba en contra de su boda, encontraría otra manera. El príncipe se sintió un poco herido por las palabras de Vivian, de que no debería molestarse por ella. A Vivian le parecieron poco sinceros sus sentimientos hacia ella. Pero teniendo en cuenta el dolor que le causó, parece demasiado pronto para recuperarla. Vivian estaba acostada en la cama de su dormitorio y no podía dormir. Ella sintió que Aslan estaba justo detrás de esa cortina, donde ni siquiera había una pared o una puerta. Vivian recordó la promesa del príncipe de que no la molestaría y cerró los ojos. La audiencia debía tener lugar en unos días y la muchacha esperaba que no ocurriera nada. Vivian estaba casi dormida cuando de repente escuchó ruidos extraños detrás de la cortina. La muchacha llamó a Aslan, pero no hubo respuesta y eso la hizo desconfiar. Se acercó silenciosamente a la cortina, la apartó con cuidado y pidió permiso para entrar. Pero lo que vio al momento siguiente la hizo gritar de horror. El príncipe gimió y se rascó el pecho, retorciéndose como si tuviera convulsiones. Vivian corrió a la habitación de Aslan, lo ayudó a sentarse y le preguntó si todo estaba bien. ¿Es realmente la influencia del capital la culpable de todo? Vivian había escuchado en alguna parte que la capital era un lugar sagrado donde, en un pasado lejano, un héroe derrotó al demonio Astaroth. Entonces el demonio que vive en el cuerpo de Aslan realmente tiene una influencia negativa sobre él. Vivian dijo que llamaría al médico del tribunal inmediatamente. Pero en ese momento el príncipe agarró con fuerza la mano de la muchacha. Le pidió a Vivian que simplemente estuviera allí y se quejó de mareos. Por supuesto, la muchacha no podía dejar a Aslan solo en ese estado. Vivian dijo que estaría allí, pero no podía hacer nada. Poco a poco el príncipe se fue calmando y Vivian se preguntó qué haría el personaje principal en su lugar. Y entonces la muchacha recordó que le había cantado una canción de cuna. Por supuesto, ella no canta muy bien, pero tampoco puede dejar al príncipe así como así. De repente, Vivian recordó cómo Aslan, disfrazado de león negro, la hirió, le salvó la vida y le cantó en voz baja una canción de cuna. Ella cantó tan suavemente que no despertó al Palacio Imperial, de modo que solo el príncipe podía oírla. Por la mañana, Vivian sintió que algo perturbaba su sueño. Era el brillante sol de la mañana el que brillaba justo en su rostro.
La niña se dio la vuelta y murmuró que quería dormir un poco más, y de repente, mientras dormía, oyó la voz de Aslan, que le dijo en voz baja que todavía era temprano y que podía dormir. Vivian saltó bruscamente y se dio cuenta de que estaba en la misma cama que el príncipe. Mirando con desconcierto el cuerpo semidesnudo de Aslan, la muchacha trató de recordar cómo terminó en su dormitorio. Ah, sí, ayer le cantó una canción de cuna al príncipe y al parecer también se quedó dormida. Y Aslan se acostó a su lado y la abrazó suavemente por los hombros. Vivian preguntó con voz asustada, porque definitivamente ayer no tenían nada. Y el príncipe simplemente miró a la muchacha y sonrió. Entonces el mayordomo llamó a la puerta del dormitorio y Vivian se sorprendió cuando el príncipe le permitió entrar. El mayordomo abrió la puerta y al ver al príncipe en compañía de Vivian, comenzó a disculparse tímidamente. Aslan dijo que todo estaba bien y preguntó qué pasó. El mayordomo informó que habían llegado 2 enviados de la familia de Leonor y que debían llevar a Madame al ducado. Aslan estaba perplejo, alguien llegó a su casa sin invitación e incluso quería llevarse a su novia. El mayordomo respondió que Madame necesitaba regresar, ya que su hermanastra había llegado recientemente. Y solo ahora Vivian se dio cuenta de que estaban hablando del personaje principal llamado Iris. El príncipe se levantó de la cama y poniéndose la camisa, se dispuso a salir de la habitación. Pero entonces Vivian le dijo a Aslan que también le gustaría conocer a su hermana, ya que estaba en la capital. El príncipe se sorprendió porque la hermana de la muchacha era solo una hermanastra. Vivian insistió, quería saber cómo estaba y además había salido de la casa causando un gran revuelo. La muchacha miró al príncipe a los ojos y le dijo suplicante que sería mejor que fueran juntos. Agregó que si su padre descubriera lo fuerte que es su relación, no la regañaría demasiado. Aslan no pudo resistirse a la petición de Vivian y aceptó. Después del desayuno, inmediatamente llegó un carruaje que se dirigió directamente a recibir a los invitados que llegaban. Vivian se disculpó nuevamente por tener que viajar junta para encontrarse con su hermana. El príncipe respondió que todo estaba bien y que quería ver personalmente cómo era el ambiente en el ducado. La niña se quedó en silencio, pensando que hasta ahora todo iba según lo planeado. Y si no pasa nada, el príncipe y el personaje principal finalmente se encontrarán. Hasta que apareciera una cura para la tuberculosis, era necesario distraer la atención de Aslan y centrarla en otra persona. Y esa distracción seguramente debe ser su media hermana Iris. Además, tenía un alma muy bondadosa y simpatizó con su villana hermana hasta el final. En la cabeza de Vivian, las piezas aparecían como piezas de ajedrez, cada una desempeñando su propio papel importante. Se imaginó al príncipe enojado amenazando a Vivian por saber sobre su terrible maldición. Pero entonces intervino la hermana Iris y comenzó a defender a Vivian, diciendo que fue ella quien les presentó al príncipe y que no le contaría a nadie ese secreto. El príncipe pareció pensar en las palabras de Iris y no tenía prisa por destruir a Vivian. Y luego le dio medicamentos para la tuberculosis y le dijo que se alejara lo más posible. Sí, este resultado de acontecimientos sería el más ideal. El príncipe notó que Vivian estaba sonriendo y le preguntó en qué estaba pensando. El brillante sol de la mañana iluminó las ventanas del ducado de Leonor con sus cálidos rayos. El padre miró a Iris con preocupación y le preguntó por qué no comía casi nada y si todo estaba bien. La muchacha respondió que la atormentaban pensamientos sobre si se atrevería a estar allí. El duque respondió que eran preocupaciones vacías, porque era su padre y estaba muy contento de su llegada. Iris dijo que también estaba contenta de conocerlos, pero que era una hija ilegítima y podría convertirse en una carga para él. El duque, sin interrumpir su desayuno, respondió que sí. Efectivamente, su madre era una criada común y corriente. Pero él la amaba verdaderamente y todavía lamenta no haber podido estar con ella según las leyes del ducado. Así que le gustaría darle a Iris lo que no pudo darle a su madre. La niña estaba agradecida a su padre por sus cuidados, pero todavía sentía cierta ansiedad. Pero cuando su salvador le devolvió la reliquia familiar, Iris sintió alivio y alegría. La niña realmente quería saber cómo estaba y si podrían volver a verse. Pero cuando escuchó la noticia de su padre de que su hermana Vivian llegaría hoy, Iris inmediatamente arrojó esos pensamientos de su cabeza. Sin siquiera terminar su desayuno, la niña saltó de la mesa, necesitaba prepararse para la reunión con su hermanastra lo más rápido posible. Pero su padre la detuvo inmediatamente y le recordó que Vivian era muy astuta, igual que su difunta madre. Y nadie sabe qué daño le puede hacer a Iris, así que debe tener cuidado. La hija respondió que no quería pensar mal de Vivian hasta verla con sus propios ojos. El duque dijo que Iris era muy amable y que estaría contento de que su hija tuviera la oportunidad de conocer al príncipe personalmente. La niña miró a su padre sorprendida y él añadió que eso era exactamente de lo que quería hablar. Dijo que Aslan Reshef Astaroth era el segundo príncipe del Palacio Imperial y que él, como padre, trataría de asegurarse de que Iris ocupara un lugar junto a él. La hija miró a su padre con sorpresa, porque Aslan era el prometido de su media hermana Vivian. En ese momento, se les informó que la señora y el segundo príncipe del Palacio Imperial habían llegado al ducado. Aunque el duque tenía planes para Aslan, no podía imaginar que llegaría aquí con su hija Vivian.
pero al segundo siguiente pensó que tal vez su visita allí era lo mejor. Le sonrió a Iris y le dijo que ahora el compromiso iría mucho más rápido. Tan pronto como Vivian y Aslan entraron al salón principal, inmediatamente notaron por el comportamiento de los sirvientes que los esperaban allí. La muchacha no esperaba una bienvenida tan cálida después de su escape. Inmediatamente preguntó a uno de los sirvientes dónde estaba su hermana y les dijeron que Lady Iris estaba desayunando en la sala con el duque, por lo que les pidieron que esperaran un poco. Aslan pensó que era una insolencia obligar a una muchacha enferma a venir aquí y luego hacerla esperar. El príncipe ordenó que se informara inmediatamente que Madame Vivian estaba muy cansada del viaje y no podía esperar a que el duque terminara su desayuno. En ese momento, Iris bajó las escaleras y gritó de alegría al ver a su salvador frente a ella. Corrió hacia Vivian y le preguntó si no recordaba aquel desagradable incidente en el mercado. Entonces el duque se acercó a ellos, saludó a su alteza y les presentó a su hija Iris Eleanor. Vivian se sorprendió de que la muchacha de la plaza del mercado fuera su media hermana, pero en ese momento era más importante que mirar al príncipe, y no a ella. El duque recordó la negativa que había enviado y añadió que fue él quien inició la disolución del compromiso entre Vivian y Aslan. El príncipe logró contenerse solo gracias a los modales adquiridos y a la educación recibida. Vivian miró a su padre y se dio cuenta que la ruptura del compromiso efectivamente era cierta. Pero eso era exactamente lo que ella había planeado. Ahora necesitaba reunir a Aslan e Iris para que todo saliera según su plan. Lo principal es que su acuerdo matrimonial con los príncipes no se rompa antes de que se cree una medicina salvadora. Vivian miró a Aslan y no fue difícil ver que estaba completamente furioso. Ella tomó al príncipe del brazo y le pidió que se calmara y que no se pusiera nervioso antes de tiempo. El duque le dijo bruscamente a Vivian que no se aferrara más a su alteza, que todo era inútil ahora. Para aliviar de alguna manera la tensión, Iris sugirió que todos fueran a un lugar más conveniente para conversar. Con dificultad para contenerse, Aslan dijo que la decisión del duque de romper el compromiso le parecía ridícula. Vivian intentó calmar nuevamente al príncipe, pero en ese momento su padre se acercó a Iris. Quería agarrar a su hija de la mano y le dijo amenazadoramente, podría realmente desobedecer la voluntad de su padre. Iris gritó que era verdad, no obedecería su orden. El duque se dirigió duramente a su hija y la llamó pedazo de basura inútil. Pero en ese momento Vivian se interpuso entre él e Iris y recibió un fuerte golpe en la cara. El duque dijo amenazadoramente que nada le impediría discutir con su majestad la disolución de su compromiso. Tratando de mantener la calma, Vivian dijo que no se sentía bien y que se quedaría aquí hoy. Su padre la miró con odio y calificó su decisión de una desfachatez inaudita. Vivian podría fácilmente haber detenido la mano de su padre en lugar de recibir una bofetada, pero deliberadamente montó esta escena dramática para ganarse el favor de Iris. Y todo resultó mucho mejor de lo que esperaba. La hermanastra alcanzó a Vivian y le preguntó si estaba bien, ya que fue su culpa haberlo recibido. Ahora Aslan no intervino en el escándalo familiar de la familia de Eleanor, pero sabía con certeza que no lo dejaría pasar. Al detenerse cerca de una de las puertas, Vivian le dijo a Aslan que esa era su habitación. El príncipe acarició suavemente la mejilla enrojecida de la muchacha y dijo que ella aún sería su esposa. Agregó que Vivian ahora necesitaba descansar y le pidió que le prometiera no discutir más con su padre para no empeorar la situación. Aslan dijo que no necesitaba estar nerviosa, al menos por el bien de aquel que la amaba tanto. Y él, por su parte, siempre intentará protegerla de cualquier problema. En algún momento, Vivian sintió que escuchaba esas palabras, solo que había pasado mucho tiempo. Aslan dejó a la niña descansar y agregó que necesitaba atender algunos asuntos. La muchacha lo cuidó después de todo. Aslan era el hombre más misterioso que ella conocía. El príncipe salió de la habitación y caminó decididamente hacia la sala de estar. El duque, al ver a su alteza, intentó disculparse por este desagradable momento con Vivian, pero Aslan lo interrumpió. Dijo que tenía otros asuntos con el duque. A Aslan le gustaría saber más sobre la propuesta de compromiso entre él e Iris Eleanor. El duque estuvo feliz de discutir el asunto y ordenó a la criada que acompañara a su alteza a su estudio. Pero el príncipe se negó y dijo que sería mejor si hablaban al aire libre. Vivian tomó un libro del estante y decidió leer un poco antes de acostarse. Sintió algo que le presionaba desagradablemente el costado y vio otro libro debajo de la almohada. Al abrir la página marcada, Vivian leyó que le había llegado la noticia de una muerte por parte de sus parientes maternos. Mi tía abuela se jubiló y murió repentinamente en un accidente. Su patrimonio pasó a 2 hijos pequeños, un hermano y una hermana. Vivian reconoció la letra y se dio cuenta de que era su diario personal, el que había llevado de niña y que todavía estaba debajo de su almohada. La niña se desplazó hasta la última entrada, que terminó justo cuando desarrolló tuberculosis. De repente alguien golpeó la ventana y Vivian saltó sorprendida. Decidió que solo era el viento y se levantó para cerrar la ventana. Vivian retiró bruscamente la cortina y al momento siguiente vio una silueta negra frente a ella. La muchacha preguntó con miedo quién era, y entonces reconoció al joven era su hermano Alex.
Sonrió y dijo que había venido a visitar a su hermana. Vivian le preguntó por qué había entrado por la ventana y la había asustado tanto. Alex respondió que no tenía elección. Si hubiera entrado por la entrada principal, los sirvientes lo habrían arrastrado inmediatamente hasta su padre. La niña entendió que si su hermano hizo eso, entonces había una muy buena razón para ello. El hermano se inclinó hacia Vivian y le preguntó si tenía algo que quisiera decirle. Alex preguntó si quería decirle la verdad. ¿Por qué su hermana no le había dicho que tenía tuberculosis? ¿Por qué su hermana no le había dicho que tenía tuberculosis? Solo se enteró por otros que ella incluso escribió una nota de suicidio y huyó. Vivian no podía decirle a su hermano que había experimentado el renacimiento. En ese momento ella no era ella misma y no tenía tiempo para Alex. El hermano dijo que Vivian sabía muy bien que él se iba a estudiar al extranjero para ganar fuerza y protegerla de su padre. Y ahora su hermana está enferma y, a pesar de la próxima graduación, él debe estar allí. Vivian dijo que estaba bien y que su hermano tenía que regresar a la academia y no podía irse durante el semestre. La hermana se disculpó por preocupar a Alex, pero hasta donde él podía ver, ella parecía bastante saludable. Y solo entonces el joven notó el enrojecimiento en la mejilla de Vivian. Alex no podía creer que su padre hiciera esto delante de los ojos de su majestad. Pero incluso después de este acto, consideró a su padre un verdadero cobarde. Alex preguntó por qué Vivian se había puesto deliberadamente en peligro. Parecía que era algo más que una cuestión de romper el compromiso. La niña dijo que no lo hizo así como así, que había una razón para ello. Agregó que Aslan no se rendiría fácilmente y buscaría el consentimiento del duque. Por supuesto, el hermano tenía información de que el príncipe no trataba muy bien a Vivian, pero fue la emperatriz quien quiso conservar a Aslan para poder convertir a Hans en emperador. Por eso le presentó a Vivian como novia, y ahora es poco probable que acepte romper este compromiso. El hermano se inclinó hacia su hermana y le dijo que si alguien intentaba lastimarla, él debía saberlo. Incluso si el infractor es el propio duque, Alex no lo dejará pasar. A Vivian le pareció divertida la determinación de su hermano y se rió a carcajadas. Después de calmarse de la risa, la muchacha preguntó si Alex se quedaría en el ducado esa noche. El hermano respondió que eso era poco probable, que solo había venido a ver a Vivian. Pero parece que todavía tiene una conversación seria que tener con su padre. La niña le aconsejó a Alex que mantuviera la calma y no hiciera ninguna estupidez. Al salir de la habitación, preguntaron a una criada que pasaba dónde estaba su padre, y ella respondió que había salido a pasear con su majestad. Vivian empezó a preocuparse qué podía ser tan urgente como para que los asuntos tuvieran que resolverse por la noche. Sí, Aslan había dicho antes de irse que aún tenía algunas cosas que resolver, y ahora eso la estaba preocupando. Esto significa que quería discutir algunos temas específicamente con su padre. Al final de la conversación, el duque le pidió al príncipe que cuidara de su hija Iris. Aslan preguntó qué iba a hacer con Vivian ahora. El duque respondió que no había necesidad de preocuparse por ella, se casaría con Sir Nicholas. El príncipe se sorprendió porque el margrave de las tierras fronterizas ya tenía más de 50 años. El duque respondió que era un buen partido. Sir Nicholas había enviudado recientemente, y eso preocupaba al emperador. Así que Vivian no desperdiciará el resto de su vida y seguramente se sentirá halagada por esta oportunidad. El príncipe sabía muy bien sobre este hombre y lo que les pasaba a las mujeres que se casaban con él. El duque miró a su majestad y dijo que esperaba que se entendieran, porque pronto se convertirían en parientes después de todo. Pero entonces Aslan dijo que ahora le revelaría un secreto muy importante al duque. Al segundo siguiente, de repente, agarró al duque por el cuello. El príncipe dijo que tenía suerte. Pocas personas podían verlo desde ese lado. El duque sintió un verdadero horror cuando los ojos de un verdadero demonio lo miraron. El príncipe finalmente recibió un informe completo sobre la familia de Leonor. El duque anterior solo tenía una hija, pero su mala salud hizo difícil confiarle funciones. Pero el duque valoraba su talento en la política y necesitaba a alguien que ocupara su lugar, pero el poder real tendría que pasar a su hija. Y luego aceptó en la familia a un yerno común y corriente de una rama lateral, que era el actual duque Leonor. Pero el envenenamiento de la duquesa fue solo el comienzo. Vivian sería la siguiente víctima. La niña experimentó una violencia constante por parte del actual duque. Todo estaba arreglado para que ella experimentara el impacto negativo de la opinión pública. Y ahora también estaban planeando romper el compromiso de Vivian. Aslan levantó su bastón y dijo que le estaba dando al duque una última oportunidad para arreglar las cosas. Ordenó acudir inmediatamente al emperador y rogarle que anulara la disolución del compromiso. De lo contrario, el horror que acaba de ver podría convertirse en una realidad de pesadilla para él. El príncipe liberó al duque y le recordó que esta era su última y única oportunidad. El duque, asustado, comprendió que ante él se encontraba un verdadero demonio que haría cualquier cosa para lograr su objetivo. Pero él se armó de valor y preguntó qué beneficio obtenía su majestad de una tal Vivian y por qué se preocupaba tanto por ella. Aslan respondió que el duque nunca entendería esto con su mente débil. Esta chica ha penetrado en su mente y su corazón, y todo le pertenece solo a ella. Vivian se despertó, pero no quería abrir los ojos y mucho menos levantarse. Entonces sintió con la mano que su cama estaba de alguna manera cálida y suave.
La niña abrió los ojos y vio a Aslan durmiendo pacíficamente a su lado. Cuando el príncipe abrió los ojos, Vivian dijo que ni siquiera lo había oído entrar. Ella le preguntó a dónde iba por las noches, pero Aslan se limitó a presionar a la niña contra su pecho en silencio. Le parecía que ya había experimentado ese sentimiento de calma y felicidad. Vivian preguntó si sus actividades de ayer tenían algo que ver con su padre. El príncipe no respondió y fingió quedarse dormido nuevamente. En ese momento, Alex irrumpió en el dormitorio y exclamó con voz alegre que había traído la medicina de la mañana para su hermana pequeña. Vivian se giró bruscamente y abrió la boca sorprendida. Pero Alex no esperaba ver a su amada hermana en compañía de su Alteza e incluso en la misma cama con él. Después de unos minutos de confusión general, el príncipe y Alex se dieron la mano, y Alex se disculpó por la incómoda intrusión. Ahora Aslan sabía que Vivian tenía un hermano, pero no le gustaba el hecho de haber desaparecido en algún lugar y ahora pretendía ser un pariente decente y cariñoso. Alex también tenía su propia opinión sobre el príncipe. Al principio ignoraba a su hermana menor, pero ahora finge ser un protector cariñoso. Aslan dijo que se quedarían allí unos días para que Alex tuviera tiempo de hablar con su hermana pequeña. Vivian añadió que, además, ni siquiera había tenido la oportunidad de hablar realmente con su media hermana Iris. El príncipe dijo que la única persona con la que no podrían reunirse sería el duque, que había ido al Palacio Imperial. Vivian se preguntó si Aslan había hecho algo malo para perturbar sus planes. Desde que el príncipe se propuso encontrar a su novia, aprendió a mantener una actitud fría y tranquila, incluso en las situaciones más difíciles. Además, ahora controla fácilmente su mente incluso en un estado maldito. Fue Vivian quien influyó en la fuerza de voluntad de Aslan. Alex, al enterarse del viaje de su padre, se sorprendió de que realmente comenzara a oponerse al compromiso de Vivian y su majestad. Pero, recordando el desayuno que se avecinaba, dejó de lado toda especulación y sospecha e invitó a todos a la mesa. Vivian comprendió en parte por qué el príncipe había decidido quedarse allí unos días. Era porque su salud se había deteriorado nuevamente. Esto significa que podemos relajarnos un rato y al menos desayunar. Aún así, a Vivian le molestaba el hecho de que en el original, el personaje principal fuera al Palacio Imperial. Fue allí donde enfrentó una terrible humillación a manos de la emperatriz. En una situación en la que los acontecimientos que le ocurren al personaje principal le suceden constantemente, ella necesita recordar más detalles de la novela para poder afrontarlos de alguna manera. Al final del desayuno, el príncipe llamó a su sirviente y le pidió que le trajera algo. El sirviente se dirigió hacia la salida y Aslan sonrió misteriosamente, picoteando su plato. Cuando Vivian salió al pasillo, comenzó a toser nuevamente y Alex le sugirió que fuera a su habitación y descansara. La hermana respondió que el dormitorio estaba demasiado cargado y que se sentiría mucho mejor al aire libre. El príncipe le dijo a Alex que había mencionado que una vez había estado involucrado en la esgrima y, sin esperar la respuesta del joven, sugirió organizar un duelo para ver sus habilidades. El príncipe miró a Vivian y dijo que dedicaba este duelo a su novia. Algo andaba mal, pero ella no podía entender qué era. Una vez en el jardín, Vivian e Iris se instalaron cómodamente en los cenadores y se prepararon para animar al joven. Aslan y Alex cruzaron sus espadas y comenzaron a pelear. Vivian siempre sentía una sensación de deleite cuando oía el sonido de las armas de hierro. Todos los pensamientos negativos desaparecieron inmediatamente en algún lugar, y la niña solo lamentó no poder participar en el duelo. Alex se defendió y exclamó que era el mejor graduado de la academia. Y como futuro heredero, está simplemente obligado a mantener la marca del ducado. Iris dijo con fastidio que a ella también le gustaría aprender el arte de la esgrima, pero que solo se sienta en su habitación y lee libros. Y entonces Vivian respondió que si su hermana aprendiera magia, también podría luchar. De repente recordó un detalle muy importante de la trama de la novela original. El lugar donde el personaje principal conoció a la emperatriz y fue humillado. El lugar donde la emperatriz casi fue aplastada hasta morir por un armario que se cayó debido a una mala construcción. Fue allí donde la emperatriz echó la culpa de todo al personaje principal, que se encontraba en ese lugar. Vivian saltó y exclamó que esta era la biblioteca imperial. La pregunta entonces es, si no va a la biblioteca, ¿podrá evitar la tragedia? Después de todo, es posible que el destino no siga al lugar, sino a la propia heroína. Debido a la intensa excitación, Vivian comenzó a sufrir nuevamente una tos severa. El príncipe oyó esto, vio nuevamente sangre en el suelo y de inmediato arrojó su espada. La muchacha vio vagamente a Aslan y Alex corriendo hacia ella, y todo giraba ante sus ojos. El príncipe permaneció un rato frente a la puerta cerrada del dormitorio de Vivian. El médico decía algo ininteligible, y sus palabras no inspiraban ninguna confianza. Aslan añadió que parecía que el médico local nunca había examinado adecuadamente a Vivian, y que era poco probable que el tratamiento fuera efectivo en tales condiciones. Aquí Alex suspiró y dijo en voz baja que era su culpa. Se fue a estudiar al extranjero por el bien de Vivian, pero aparentemente esta acción solo le causó más dolor y problemas. Aslan no respondió. Estaba pensando que ella siempre era tan estúpida al preocuparse por los demás. Quizás fue precisamente ese rasgo suyo lo que le enamoró inicialmente.
El príncipe no quería ver sufrir más a su Vivian, que despertara pronto. La niña sintió un dolor insoportable en el pecho debido a una fuerte tos. Una vez estuvo lista para la muerte, pero ahora se aferra desesperadamente a la vida. La muchacha se sentó en la cama y pidió decirle al príncipe que creyera en ella. Las palabras de Vivian fueron transmitidas inmediatamente a su majestad. Aslan entendió que ella dijo eso solo para calmar sus preocupaciones. Pero a sus ojos, Vivian era la chica más fuerte y honesta de la tierra. A la mañana siguiente, Aslan ya estaba sentado en su dormitorio. Parecía que la enfermedad del día anterior había remitido un poco. Unos minutos después, Iris y Alex miraron dentro de la habitación. Pero el príncipe cerró la puerta delante de él y dijo que debía quedarse solo con su novia. Cuando estuvieron solos, el príncipe dijo que le esperaba una agradable sorpresa. Aslan le pidió a Vivian que cerrara los ojos. Y entonces Aslan me permitió abrir los ojos. La niña miró y no podía creer lo que veía frente a ella. Este costoso collar con muchas piedras preciosas era simplemente magnífico y brillaba bajo el sol. Vivian se preguntó por qué le habían dado un regalo tan caro y sin ningún motivo especial. Ella dio las gracias al príncipe. Tuvo que seguir fingiendo hasta recibir la codiciada medicina. Al príncipe no pareció gustarle la seca respuesta de Vivian y dijo que siempre la estaba poniendo a prueba. Y ya se le hace difícil soportarlo. La niña se asustó y se dio cuenta de que necesitaba salvar la situación de alguna manera. Vivian dijo que le agradecía no solo por el collar que le regaló, sino también por traerla aquí y ayudarla a conocer a su familia. Parecía funcionar. El príncipe se acercó a la niña y la besó suavemente en la frente. Dejada sola, Vivian pensó que el verdadero villano de la novela probablemente también soñaba con ser feliz. Quizás si ella estuviera en su lugar podría darle un final tan bueno. Con estos pensamientos, arrojó el diario a la chimenea y de inmediato estalló en una llama brillante. Entonces entró Alex y se quedaron en silencio cerca de la chimenea y miraron las llamas ardientes. Se volvió hacia su hermana y de repente le sugirió que huyera con él. La hermana preguntó qué pasaría con el patrimonio de Eleanor, pero el hermano respondió que la vida de Vivian era más importante para él. La muchacha miró a Alex, pero respondió que se quedaría allí. Después de todo, su majestad prometió que curaría su enfermedad, por lo que su hermano no debería preocuparse por ella. Además, alguien tiene que proteger la propiedad heredada. Cuando Vivian se sintió mucho mejor, ella y Aslan fueron al Palacio Imperial. La muchacha dijo que estaba preocupada por el comportamiento de su padre. ¿Quién sabe qué más podría hacer contra ellos? Pero el príncipe respondió con seguridad que eso definitivamente no volvería a suceder. Aslan dijo que tenía noticias para Vivian, las cuales había escuchado de su padre. Cuando oyó que querían casarla con Sir Nicholas, se sintió terriblemente disgustada. Pero el príncipe la tranquilizó diciéndole que Nicolás pronto perdería su posición y el matrimonio sería anulado. Vivian preguntó cómo esto podía pasarle a una distinguida figura estatal. La niña estaba un poco confundida, pero realmente quería creerle al príncipe que todo estaría bien. Finalmente el carruaje se detuvo y Aslan fue el primero en salir de él. Le extendió la mano a Vivian y la ayudó a salir. La muchacha esperaba que el príncipe le creyera incluso después de haber salvado la vida de la emperatriz, a quien Aslan odiaba tanto. Al principio todo iba bien, pero era necesario intentar averiguar si Aslan decía la verdad. Vivian se enteró de que el matrimonio había sido anulado. Nicolás había sido acusado de traición y podría ser ejecutado. Pero la muchacha seguía pensando en romper su compromiso con Aslan. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del emperador, que pidió que los dejaran a él y al príncipe solos. La expresión facial y la entonación de Vivian no parecían muy amables. Recordó que en la novela original, Aslan era constantemente maltratado por su padre. La muchacha estaba preocupada por el príncipe y no quería dejarlo solo. Mientras salía, se dio la vuelta y se encontró con la mirada del príncipe, que decía que todo estaría bien. Vivian intentó recomponerse. Ahora no era momento de preocuparse por los demás. Por delante estaba la falsa acusación en su contra con respecto a la emperatriz. Tal vez ella pueda cambiar todo y salvar a su majestad antes de que sea demasiado tarde. El emperador golpeó fuertemente a su hijo en la mejilla y le gritó por atreverse a privar a Sir Nicolás de su puesto, acusándolo de traición. Aslan soportó firmemente la bofetada y preguntó si su padre no estaba preocupado por su desvergüenza al aumentar su influencia. Incluso si hubiera hablado abiertamente contra Nicolás, su dimisión se habría producido de todos modos. El emperador apretó los dientes y dijo que parecía que le había dado demasiada libertad a su hijo. Con voz autoritaria, le ordenó a Aslan que se arrodillara y el príncipe notó un látigo en su mano. Al segundo siguiente, el emperador atacó y su hijo resistió firmemente el primer golpe. Y aparecieron gotas de sangre sobre la costosa alfombra. Aslan inclinó la cabeza y dijo que agradecía a su majestad por su misericordia. El emperador enfurecido golpeó nuevamente a su hijo y gritó que eso no era todo. Preguntó cómo iba a justificarse Aslan respecto al duque Leonor. De repente, con miedo, se presentó ante el emperador y comenzó a rogarle que cancelara la disolución del compromiso de su hija Viviana y el príncipe. El emperador presionó al duque, y este se vio obligado a admitir que estaba siendo chantajeado por el demonio Astaroth. El padre miró a su hijo y le preguntó si había abusado del poder de la maldición.
El emperador se inclinó bruscamente hacia Aslan y le preguntó por qué estaba tan obsesionado con este compromiso. El príncipe, sin pensarlo, quiso responder que amaba a Vivian, pero su padre no lo creyó. Y entonces el príncipe decidió decirle que había notado un verdadero potencial en ella. El emperador preguntó incrédulo qué potencial podía tener un enfermo de tuberculosis, y entonces escuchó que ella tenía el poder de suprimir la maldición del demonio Astaroth. Tal vez ella sea la clave que pueda romper este círculo vicioso de maldición. Y para subordinar completamente a Vivian al Palacio Imperial, es necesario debilitar la influencia de su familia. El padre preguntó sorprendido por qué se enteró de esto justo cuando la niña estaba al borde de la muerte. Aslan gritó con fuerza que Vivian no moriría. Él salvará a su novia sin importar lo que le cueste. Aslan se llevó la mano al pecho y le pidió a su padre que revirtiera la decisión de romper el compromiso. Mientras tanto, Vivian encontró la puerta correcta que conducía a la biblioteca. Ahora era necesario esperar y propiciar un encuentro casual. En la novela original, se suponía que la estantería de la sección de magia se derrumbaría, así que debemos intentar atraer a la emperatriz para evitar la tragedia. A Vivian le dolía la cabeza de tantos pensamientos, y la novela no decía nada sobre cómo solucionar este problema. La muchacha comenzó a caminar nerviosamente frente a la biblioteca y pensó que tal vez necesitaba fingir estar enferma para evitar ir al Palacio Imperial. Y de repente oyó pasos lentos detrás de ella. Era la emperatriz. Vivian se giró bruscamente y se inclinó en reverencia ante su majestad. La emperatriz lamentó que Hans hubiera mostrado tan tardío interés por ella. La muchacha parecía muy enferma. Vivian dijo que si su majestad decidía visitar la biblioteca, debía tener mucho cuidado. La emperatriz miró interrogativamente a la muchacha, no entendía en absoluto el significado de sus palabras. Por supuesto, Vivian no podía decir que estaba escrito así en la novela original. Ella sabía que todo se debía a un error cometido durante la construcción, pero nadie le creería ahora. Y luego la niña dijo que había oído que en las secciones con libros de magia a veces ocurren accidentes debido a la magia residual. El sirviente que estaba junto a la emperatriz sonrió y dijo que nunca habían ocurrido accidentes en la biblioteca imperial. O bien la señora está insinuando que alguien ha preparado allí secretamente una trampa oculta. La emperatriz respondió fríamente que todo eso era una tontería y que no valía la pena preocuparse por su salud. Su majestad entró en la biblioteca y Vivian corrió tras ella y se quedó de pie en silencio detrás de los estantes. Ella miró fijamente el gabinete que estaba más cerca de la emperatriz, pero no le pareció frágil ni inestable. De repente, una criada se sobresaltó al acercarse al estante desde su lado. La niña notó una pequeña nota en sus manos y preguntó qué libro estaba buscando. La criada respondió que su majestad le había pedido que buscara un libro mágico, pero que ella no era muy buena con esos títulos, y entonces Vivian sugirió que lo buscaran juntas. Tuvo suerte y encontró lo que necesitaba en uno de los estantes y extendió su mano. De repente, al momento siguiente, Vivian sintió como si hubiera recibido una fuerte carga eléctrica. Ella miró su palma y vio un polvo extraño. La niña asumió que esta era la energía mágica residual de los libros. Entonces se acercó la criada y Vivian le dio el libro que había encontrado. La criada agradeció a Madame y se dirigió hacia la emperatriz, y Vivian volvió a mirar su palma. Sintió como si ya hubiera experimentado algo similar a la sensación de hormigueo que acababa de experimentar. Y la muchacha recordó que a ella le había sucedido lo mismo cerca de la tienda de piedras mágicas en la plaza del mercado. Entonces tomó una de las piedras que le gustaba, pero inmediatamente la tiró y le preguntó a Aslan qué era. El príncipe tomó su mano y le explicó que era una piedra mágica explosiva que explotaba cuando se vertía magia en ella. Es tan poderoso que incluso una persona que no posee magia sentirá su poder. Vivian sonrió dulcemente al comerciante y dijo que los clientes deberían ser advertidos sobre esto. La niña recordó el polvo mágico en sus palmas y no entendió quién podría haber traído una piedra mágica a la biblioteca y, lo más importante, ¿por qué? Ella vio a la criada entregándole el libro a la emperatriz y le preguntó dónde lo había encontrado. La niña señaló los estantes y dijo que Lady Vivian Eleanor la había ayudado a encontrar el libro. La emperatriz miró a Vivian y luego ordenó a la criada que la llevara hasta esos estantes. En ese momento, Vivian tenía mucho miedo de que una tragedia irreversible estuviera a punto de ocurrir. Ella trató de bloquear el paso a su majestad y gritó que no le permitían entrar allí. Y entonces la emperatriz vio una luz brillante en los estantes superiores del estante. Había una piedra mágica azul en el estante entre los libros y era de ella que provenía este brillo. El estante se tambaleó y Vivian corrió lo más rápido que pudo hacia la emperatriz para salvarla del peligro. Ella logró derribar a su majestad al suelo, salvándola así de la enorme pila de libros que caía sobre ellos. Unos minutos después, ambos recobraron el sentido y vieron una pesada estantería muy cerca. Los sirvientes, al ver el horror que había sucedido, corrieron gritando hacia su majestad y la dama. Vivian ayudó a la emperatriz a sentarse y le preguntó si estaba bien. Su majestad se agarró la cabeza, sin comprender lo que había sucedido, y pidió llamar al médico de la corte. Y entonces el bibliotecario dijo que notó una especie de luz que salía de la falda de la criada que trajo el libro. La niña dijo que quizás simplemente se ensució con algo,
Pero todos empezaron a insistir en mostrar sus bolsillos hasta que nadie salió de la biblioteca. No le quedó más remedio que meter la mano en el bolsillo del delantal y sacar un par de piedras mágicas. Vivian los reconoció, eran piedras explosivas mágicas. Ahora Vivian comprendió con seguridad que aquello no era un accidente que pudiera haber acabado en tragedia. Parece que las demás personas presentes no pensaron que la caída repentina del estante fuera un accidente. El bibliotecario ordenó detener inmediatamente a la criada, pero la pobre muchacha intentó decir que no era culpable de nada. Vivian miró atentamente a la emperatriz para ver si le creería a la criada. Pero lo más importante era que ahora nadie acusaría falsamente a Vivian de lo sucedido. Pero por otro lado, si la criada era culpable, ¿por qué no huyó de la biblioteca inmediatamente? La emperatriz no inició ningún enfrentamiento y ordenó que el sirviente fuera llevado a la cámara de tortura. Aquí Vivian dijo que antes de que su majestad lo hiciera, le gustaría agregar algo. Para manejar una piedra explosiva tan poderosa con tanta habilidad, se requieren habilidades mágicas muy perfeccionadas. La sirvienta acusada no conocía en absoluto el lenguaje mágico, ni siquiera podía encontrar el libro necesario por sí sola, y Vivian contó su conversación con la criada cerca de los estantes de libros. La nota contenía el título del libro solicitado, que la criada apenas podía leer sola. Por lo tanto, es poco probable que pudiera manejar hábilmente una piedra tan mágica. Aquí la bibliotecaria objetó: la criada podría simplemente haber fingido que no conocía el lenguaje mágico. En cualquier caso, esta piedra fue encontrada en su bolsillo. Otra criada añadió que era extraño que la niña no huyera de la biblioteca después de lo sucedido, sino que fuera la primera en correr hacia su majestad, e incluso con esa evidencia en su bolsillo. Vivian miró al bibliotecario. Tal vez él era el culpable. Era muy persistente en tratar de culpar a la pobre niña. Después de todo, para gestionar una biblioteca tan grande, y especialmente de libros mágicos, es necesario ser muy experto en magia. Y este bibliotecario es quien mejor se ajusta a sus necesidades. Es el único que conoce este lugar como la palma de su mano. Pero no se puede simplemente acusar a una persona, se necesitan pruebas. Vivian dijo que valía la pena prestar atención a los fragmentos de la piedra mágica que derribaron el gabinete. Si podemos descubrir la fuente de la magia que queda aquí, podremos encontrar al criminal que quería dañar a su majestad. Vivian se acercó a la criada, tomó su mano y le dijo que si alguien que no fuera su dueña tocaba la piedra, se produciría una reacción de rechazo. Colocó los fragmentos de la piedra en la palma de la niña y todos vieron la reacción, lo que significaba que la piedra no pertenecía a la criada. Vivian miró al bibliotecario y agregó que si los fragmentos caían en manos del propietario, no habría tal reacción. El sirviente respondió que la piedra ya había sido utilizada, por lo que su magia se evaporaría en unos minutos. Vivian se acercó a él y le respondió que aún tenía tiempo para comprobarlo. Añadió que no quería sospechar de nadie en particular e inmediatamente tomó la mano del bibliotecario. Y al momento siguiente, los fragmentos de la piedra mágica yacían en su palma. Y entonces todos vieron que no respondían al ministro. La bibliotecaria intentó crear un sentimiento de desconfianza hacia Madame y le preguntó qué tan bien entendía personalmente la magia si estaba sacando tales conclusiones. Vivian respondió honestamente que no conocía muy bien las leyes y reglas mágicas, pero ella oyó y vio mucho mientras estaba cerca de Su Alteza. El bibliotecario dijo que parecía que había subestimado a Madame. En ese momento, la emperatriz escuchó en silencio la conversación y sacó sus propias conclusiones. Luego ordenó que ordenaran la biblioteca, y las criadas inmediatamente comenzaron a recoger los libros esparcidos por el suelo. Entonces la emperatriz se acercó a Vivian, y la muchacha notó que su rostro no parecía muy amable. Tal vez la muchacha fue demasiado lejos al atreverse a acusar a un empleado de la biblioteca que estaba directamente subordinado a su majestad. Vivian ya se había arrepentido varias veces de no haber mantenido la boca cerrada e intervenido en esta situación. La emperatriz preguntó por qué la dama estaba sola, ya que hasta donde ella sabía había llegado allí con el príncipe. La muchacha respondió que el emperador se había preocupado por su salud, por lo que terminó la audiencia temprano, y se fue. La emperatriz miró a Vivian. Una persona que estaba terminalmente enferma debía valorar cada segundo de su tiempo. Agregó que a partir de ahora estará pendiente de la señora. Vivian se tensó. No entendía el significado de las palabras dichas. Parece que ahora tiene 2 guardias que vigilarán cada uno de sus movimientos. Para entonces, la audiencia del príncipe había terminado y este caminaba por el pasillo rodeado de sirvientes de la corte. En algún momento, Aslan se sintió un poco enfermo después de una conversación desagradable con su padre. Y entonces alguien dijo que olía sangre. Aslan se dio la vuelta y vio a Hans de pie junto a la pared. El hermano agregó que Aslan lo miraba como si estuviera listo para pelear. Hans dijo burlonamente que estaba preocupado por su hermano, porque estaba completamente saturado con el olor de sangre. Agregó que no debe permanecer indiferente y simplemente pasar por alto a su hermano menor. Hans explicó cómo Aslan podía abusar de la maldición, hacer esas cosas y luego culpar a su hermano del enfrentamiento. En respuesta, el príncipe preguntó hasta cuándo Hans continuaría insultando a la familia imperial. Y hacer las cosas sin ensuciarse las manos es simplemente su estilo.
Y entonces su conversación se interrumpió. Ambos oyeron pasos lentos a lo largo del pasillo. Era Vivian Eleanor. La niña se acercó y dijo que tenía un mal presentimiento, por lo que se apresuró a venir aquí. Hans fue el primero en responderle, y le preguntó si todo estaba bien con su salud. Añadió que si la dama hubiera terminado sus asuntos, estaría feliz de verla en su palacio. Aslan miró enojado a su hermano, y le dijo bruscamente que se negaban. Hans respondió que le había preguntado a la dama, y que ella difícilmente se negaría, pues tiene un carácter demasiado cariñoso. Pero Vivian dijo que tenía otras cosas que hacer, y que visitaría su palacio la próxima vez. Y entonces Hans dijo que le parecía que su relación con el príncipe había mejorado recientemente, lo que significaba que probablemente ya estaba familiarizada con la verdadera apariencia de Aslan. Vivian temía que Hans pudiera adivinar que ella se había enterado de la maldición de Astaroth. La niña comprendió que debía responder algo, pero ni un solo pensamiento adecuado le vino a la cabeza. Hans notó la confusión de Vivian y, sonriendo, dijo que estaba pensando en algo que podría hablar con ella mientras tomaban una taza de té. La insolencia y la falta de tacto del príncipe heredero no tenían límites y eso enfureció a Vivian. Pero, gracias a Dios, se dio la vuelta y se alejó, y entonces Vivian recordó que Aslan estaba cerca. Ella se volvió hacia él y le dijo que no siempre entendía los chistes de su hermano. Y entonces a Vivian le pareció que Aslan se sentía muy mal, apenas podía mantenerse en pie. Y al segundo siguiente notó manchas de sangre en la ropa del príncipe. Aslan tuvo que contarle a Vivian cómo terminó su conversación con su padre. Ahora la muchacha comprendió por qué había tenido una premonición tan alarmante. Vivian corrió al carruaje en busca del botiquín médico y dijo que tenía que hacer lo que pudiera, y ordenó al príncipe que se quitara la ropa inmediatamente. Aslan miró a la muchacha y le respondió que le dolía el cuerpo, por lo que no podría desvestirse solo. Vivian no tuvo más remedio que acercarse al príncipe y tocar el primer botón. Aslan dijo que si ella tocaba sus heridas, le dolería mucho. Finalmente le quitaron la camisa y Vivian vio graves hematomas en el cuerpo del príncipe. Las heridas resultaron ser mucho más graves de lo que Vivian esperaba y sugirió llamar al médico de la corte, pero Aslan respondió que su ayuda sería suficiente. La muchacha desinfectó la servilleta y le pidió al príncipe que tuviera paciencia un poco. Y entonces Aslan miró a Vivian a los ojos y comenzó a disculparse por el hecho de que ahora ella lo veía como débil. La muchacha respondió que todos tenemos debilidades y que en tales casos hay que aceptar la ayuda de los demás. Aslan tuvo una infancia difícil y solitaria, y fue muy similar a la infancia de Vivian, y eso la hizo sentir pena por el príncipe. De repente le extendió la mano y le preguntó si siempre estaría a su lado. Aslan no esperó una respuesta y abrazó fuertemente a Vivian. La niña respondió que estaba de acuerdo, exactamente así es como debía responder ahora. Pero Vivian sabía que tan pronto como regresaran a Blackford, él se convertiría en el mismo y fuerte Aslan. Una noche, mi padre se fue solo y no hubo noticias de él. Todos pensaron que había desaparecido. Algún tiempo después fue encontrado muerto en el bosque. La causa de la muerte fue una caída y el funeral se celebró en un tranquilo círculo familiar. Pero nadie lloró la muerte de su padre, y Vivian tampoco. Simplemente sintió una especie de premonición extraña y desagradable. El hermano Alex, que debía regresar a la academia, heredó inesperadamente el título de duque. Gracias a la ayuda y el asesoramiento de Aslan, el proceso de sucesión del título se desarrolló sin problemas, e Iris fue aceptada oficialmente en la familia. Esta fue una buena noticia para todos, pero no para Vivian. Ella era la única cuya situación cada vez empeoraba más. El día anterior, Vivian se levantó como de costumbre y comenzó sus preparativos matutinos para el desayuno. Luego se miró en el espejo y notó una especie de marca en su pecho. Vivian llamó a la criada jefa y le preguntó qué significaba la marca, pero la mujer respondió que no podía ver nada y le pidió que se vistiera rápidamente. La niña se abrochó el vestido y quiso saber de dónde venía, y entonces recordó que había un patrón similar en la novela, pero era un poco diferente y de un color diferente. El cartel del personaje principal era tan brillante que tenía que usar vestidos cerrados, y la señal de Vivian era más parecida a la que vio en Aslan en la cueva. La muchacha quería saber si Aslan conocía esta señal, pero no podía preguntarle al príncipe abiertamente. Vivian se acercó a la puerta de la oficina del príncipe y de repente escuchó a Aslan preguntarle a alguien si podía mantener la boca cerrada, y la voz le respondió que siempre estaba atento a los extraños que entraban. Vivian se acercó con cuidado y escuchó mientras el mayordomo le preguntaba al príncipe si realmente había tomado su decisión final. Añadió que comprendía la voluntad de Su Alteza, pero que la consideraba imprudente. Después de todo, en el peor de los casos, la señora podría morir. De repente, el mayordomo pensó que había alguien afuera de la puerta de la oficina escuchando a escondidas. Caminó bruscamente hacia las puertas, las abrió y miró hacia el pasillo, pero no había nadie allí. Vivian estaba parada en la esquina, cubriéndose la boca para ocultar su identidad, incapaz de comprender el significado de lo que acababa de escuchar. Podría ser que esta vez el príncipe haya decidido tratar con ella.
Por supuesto, Vivian no esperaba una recompensa por su bondad, pero no podía imaginar que Aslan cometería un asesinato para guardar el secreto. La muchacha pensó que últimamente se habían vuelto muy cercanos, pero lo más probable es que esos fueran solo pensamientos ingenuos. Vivian caminó hacia la ventana, miró su reflejo y decidió que en cualquier caso tenía que lidiar con este círculo mágico, incluso si era en secreto para Aslan. Ahora Vivian no tenía más remedio que acudir a ese hombre. Fue el gran mago de la novela original que dirigió el gremio de magos. Fue él quien ayudó al personaje principal a despertar sus poderes mágicos. Vivian sabía dónde encontrarlo según la novela, ahora solo quedaba esperar el momento adecuado. Al día siguiente, la muchacha, acompañada por el príncipe, salió por las puertas de la mansión. El príncipe dijo que sería un paseo sencillo, pero él mismo estaba armado y vestido de gala. Aslan agregó que había alquilado el lugar con antelación y que nadie podría molestarlos. Todo parecía una preparación para un crimen, pero el hecho de que el lugar al que se dirigían estuviera cerca del gremio de magos era tranquilizador. Vivian se dio cuenta de que no tendría otra oportunidad y agarró con fuerza el dobladillo de su vestido. La muchacha le dijo al príncipe que había visto una tienda cerca y le pidió permiso para ir sola. Cuando Aslan sugirió ir juntos, Vivian fingió estar avergonzada y respondió que era un poco incómodo ir allí con un hombre. Después de todo, esta es una tienda de ropa interior y otros accesorios que una mujer necesita. El príncipe respondió que la esperaría en el restaurante en 20 minutos. Quería que Vivian se llevara a la criada con ella, pero ya era demasiado tarde. La niña desapareció rápidamente de su vista en la esquina de la calle. Vivian corrió tan rápido que cuando se detuvo cerca del porche del gremio, no pudo recuperar el aliento durante mucho tiempo. Ella miró el cartel, el mago definitivamente debía estar en algún lugar allí. Al entrar, Vivian no notó nada inusual. Todo el ambiente era normal y nada indicaba que pudiera haber magos allí. Entonces, uno de los sirvientes del gremio se acercó a la muchacha y le dijo que ese no era el lugar donde ella podía estar. Cuando se levantó la capucha y miró al extraño con sus ojos lila perlado, Vivian se dio cuenta de que había llegado al lugar correcto. Fue ese mismo gran mago Jesús. No hay duda de que ahora puede estar ocultando su verdadera identidad, pero Vivian sabe cómo solucionarlo. La niña colocó la palma de su mano sobre su pecho y cantó en voz baja una canción de cuna del imperio sobre cómo una luna roja sale por la noche y aparece el diablo. El joven se quitó la capucha y los ojos de Vivian quedaron cegados por una luz brillante. Jesús preguntó cómo la muchacha encontró este lugar y por qué vino al gremio de magos. Vivian pidió mirar la marca que había aparecido recientemente en su pecho y decirle qué podría significar. El mago respondió que ya sabía que había un círculo mágico debajo del vestido. La niña preguntó qué tipo de magia era y qué tan peligrosa era para ella. Jesús se inclinó hacia Vivian y le respondió que esto no era solo una señal, era magia negra siniestra. Es tan poderoso que cuando se activa, puede destrozarle el corazón. El mago miró a la niña y dijo que ella reaccionó a sus palabras con más calma de lo que esperaba. Vivian estaba gritando e histérica por dentro, no estaba bien. Jesús añadió que hay dos noticias alentadoras con respecto a la eliminación de esta señal. En primer lugar, su círculo mágico está completo. Los círculos mágicos negros siempre son rojos, pero el de ella no. Vivian comenzó a rogarle al mago que comenzara rápidamente el ritual de destruir este círculo. Pero luego Jesús recordó que había una segunda noticia. Este signo mágico suprime la tuberculosis mortal en una niña. La magia negra es muy celosa, no le gusta cuando su dueño muere por algo ajeno a ella, pero la chica puede tomar una decisión. Vivian dijo que estaba dispuesta a pagar cualquier cantidad si el mago la libraba de esta magia negra. Entonces Jesús le respondió que no trabajaba solo por dinero. Sacó una daga y añadió que como recompensa quería la sangre pura de un miembro de la familia Eleanor. Entonces ¿puede una chica dañar su propio y hermoso cuerpo? Vivian comprendió que había venido allí con un propósito específico y le arrebató el arma de las manos al mago. Ella dijo que no tenía tiempo para dudar y resueltamente llevó la daga a su mano. Al segundo siguiente, se hizo un corte profundo en la palma de la mano y la sangre inmediatamente comenzó a brotar de la herida. Esperando que esto fuera suficiente, Vivian llenó la copa con su sangre, la sangre de la familia de Eleanor. El mago miró a la valiente dama y añadió que el contrato estaba considerado concluido. Jesús lanzó magia curativa sobre la herida y Vivian corrió más rápido hacia donde el príncipe la estaba esperando. El mago dijo que el descifrado tomaría mucho tiempo, por lo que tendría que esperar. El príncipe se sentó en una mesa de restaurante y esperó a que Vivian regresara. Pensó que Dylan, el mayordomo, notó su agitación, porque dijo que una sonrisa siniestra cruzó el rostro del príncipe. Dylan intentó tranquilizar a su alteza, ya que el príncipe había ensayado varias veces en casa el baile que le había enseñado. Tuvo que mover los hombros coqueteando, sosteniendo una rosa entre los labios y fingiendo burlarse de su pareja. Dylan añadió con confianza que definitivamente sería una propuesta exitosa. El príncipe esperaba que a Vivian le gustara la sorpresa que había preparado. Al fin y al cabo, el mayordomo, con astucia, se enteró de sus intereses de antemano, por lo que él y el príncipe decidieron elegir el baile. Pero a Aslan no le preocupaba el baile, le preocupaba algo más.
Recordó que Vivian todavía no quería comprometerse con él, pero Aslan no podía posponerlo más. Después de todo, ni siquiera los mejores médicos podrán mejorar su condición, y con él, Vivian seguirá viva. Por lo tanto, no había otro camino que aplicar una marca mágica protectora en su cuerpo. Después de este ritual, ambos deberán compartir una vida. Mientras Alan viva, Vivian no morirá. De regreso a la mansión, Dylan advirtió al príncipe que si él moría, Madame también moriría. El propio Aslan lo comprendió, no podía tomar una decisión tan imprudente, a toda prisa tenía demasiados enemigos. Pero ya no podía quedarse de brazos cruzados esperando que le prepararan la medicina a Vivian. Así que necesitamos casarnos lo antes posible. En ese momento, Vivian llegó corriendo y comenzó a disculparse por su larga ausencia. Aslan respondió que todo estaba bien y sugirió que la niña se sentara y recuperara el aliento. Y entonces notó con horror que había una venda en la mano izquierda de Vivian. El príncipe preguntó ansiosamente de dónde venía esa herida y por qué sentía cierta magia débil. La niña se dio cuenta de que necesitaba salir de ella de alguna manera. Ella mintió diciendo que en el camino una mujer la agarró y le pidió ayuda. En el proceso, ella resultó un poco herida, pero no fue nada. La mujer la cuidó y le vendó la mano usando magia curativa. Pero el príncipe insistió en que Vivian contara exactamente lo que había sucedido. La muchacha respondió que un hombre había bailado un baile terrible para la mujer y ella le había pedido que lo ocultara. Vivian agregó que el bailarín se encogió de hombros de manera incómoda y luego comenzó a burlarse de ella con la rosa. La muchacha dijo que ella también habría huido si hubiera estado en el lugar de esa mujer. Aslan escuchó a Vivian y le preguntó si lo que acababa de decirle era cierto. La niña se rió y respondió claro que es verdad, ¿por qué mentiría? El príncipe miró a Vivian y ordenó que le sirvieran la cena. La muchacha suspiró aliviada, parecía que Aslan creía su historia. Ella preguntó por qué agarraban a Dylan y lo arrastraban a algún lugar. El príncipe respondió que había razones para eso. El paseo de hoy, que Vivian había estado temiendo, resultó ser una cena sencilla y tranquila. Pero pronto sopló un viento alarmante que anunciaba un nuevo acontecimiento. La invitación indicaba que se celebraría un festival de caza de verano organizado por el príncipe heredero, que tendría lugar en el bosque sagrado. Y la presencia del príncipe y Lady Leonor será una gran alegría para la familia imperial. Vivian arrugó la invitación y el príncipe heredero Hans finalmente hizo su movimiento. El bosque sagrado es el lugar donde descansó el primer emperador. Anteriormente, este lugar era inaccesible para cualquiera excepto la familia imperial. Pero este bosque estaba dotado de poder antimagia, lo que significaba que para Aslan, maldecido por Astaroth, este era el peor lugar. El príncipe dijo que sería mejor para Vivian quedarse en la mansión, ya que su salud podría deteriorarse en cualquier momento. Pero la muchacha respondió que no tenía intención de perderse un evento en el que participaba Su Alteza. Según la trama de la novela original, Vivian recordó que el intento de envenenar a la emperatriz tuvo lugar justo antes del festival de caza. Y fue allí donde Aslan, que no tenía coartada, fue acusado injustamente de este crimen. Vivian tampoco podía quedarse alejada porque entonces no recibiría su medicina para la tuberculosis. Finalmente el carruaje se detuvo y el cochero informó que habían llegado a su destino. Vivian salió del carruaje e inmediatamente sintió que allí podía respirar mucho mejor. Quizás este efecto antimagia suprime los síntomas de su enfermedad. Lo primero que tuvieron que hacer fue separar a Aslan de la emperatriz, y la muchacha dijo que se dirigía al cuartel, que luego verían al príncipe. Entonces Aslan abrazó a Vivian y le preguntó si ni siquiera lo besaría para tener buena suerte. La muchacha quiso responder que besarse no era apropiado en un lugar tan concurrido, pero el príncipe sugirió mirar alrededor. Vivian vio a las chicas besando a sus hombres antes del festival. Aparentemente era una tradición aquí. El príncipe añadió que si se marchaba ahora, Vivian se sentiría incómoda y recibiría miradas inquisitivas. Y Vivian tuvo que hacerlo. Se giró hacia Aslan y lo besó en la mejilla. Ella miró a los ojos del príncipe y le deseó una exitosa cacería, al igual que las demás parejas presentes. Aslan besó la mano de Vivian y le respondió que le agradecería su apoyo y atraparía la mejor presa. Probablemente sabía que este evento era una trampa para él, pero aún así decidió participar en él. Tuvieron que separarse por un rato, y Vivian ya se acercaba a una gran mansión que había sido convertida en cuartel. Todos los que no participaron en el concurso de caza tuvieron que estar aquí. Con la esperanza de ver a la emperatriz, Vivian miró a su alrededor, pero su majestad aún no estaba allí. De repente, oyó a dos señoras cuchicheando sobre una tal condesa Amelia, que también participaría en el festival de caza ese año. Vivian se giró con interés en la dirección donde miraban las chicas conversadoras. Según la trama de la novela, es la condesa Amelia quien intenta envenenar a la emperatriz. Ella es la misma criminal que se supone debía incriminar a Aslan. El veneno fue transmitido a la condesa tan abiertamente que no se hubiera podido esperar otro descaro y coraje por parte de la amante del emperador. Si la trama continúa desarrollándose, la condesa tendrá que ofrecer a su majestad una copa de champán envenenado. Vivian decidió fingir que se había topado con la criada y cambiar discretamente los vasos. Y después de esto tendrás que marcharte de aquí silenciosamente, rápido y sin ser detectado.
En ese momento, todos fueron invitados a saludar a su majestad y la emperatriz entró en el salón. Apareció acompañada de Hans y se sorprendió al ver a Lady Eleanor en el festival de caza. Vivian se acercó a ellos para saludar a su majestad y al príncipe heredero. Hans preguntó si Vivian también participaría en el concurso. La muchacha respondió que planeaba quedarse allí ese día y el príncipe exclamó que eso era excelente. Las doncellas de la emperatriz están ausentes hoy debido al festival, por lo que sería mejor que Vivian pasara tiempo con su madre. La muchacha se acercó a su majestad y le dijo que era un gran honor para ella acompañar a la emperatriz durante todo el festival. Miró a Vivian y dijo que la señora no se veía bien y ordenó que se llamara al médico de la corte. Unos minutos más tarde, a la niña le fue asignado un médico judicial que debía supervisar su salud, y la emperatriz añadió que a partir de ahora cuidaría de Lady Eleanor. Parece que su majestad decidió que Vivian tardaba demasiado en morir, por lo que le asignó un médico para averiguar cuándo la niña finalmente dejaría este mundo. El médico dijo que primero debía escuchar los pulmones y la respiración, y le pidió a la señora que se acercara a él. Pero Vivian no tenía tiempo para someterse a procedimientos médicos. Amelia tenía un astuto plan en su cabeza. Y en ese momento se dio cuenta de cómo la doncella de la condesa ya se acercaba a la emperatriz, llevando una bandeja de champán. Ella no podrá hacer una sustitución cuando el médico la tenga en la mira. Vivian comenzó a repasar frenéticamente diferentes ideas en su cabeza para salvar a su majestad. Intentó recordar la trama para encontrar una salida a esta situación. En ese momento, Vivian de repente le arrebató el objeto afilado al médico y le preguntó qué era. Y realmente iba a ponerle esa cosa debajo de la ropa. La muchacha pareció decir esto tan fuerte que los invitados que la rodeaban se giraron en su dirección. Funcionó y ahora toda la atención estaba sobre ellos. Tenían que seguir desempeñando el papel de villanos. Y como ella misma no puede evitar el envenenamiento, alguien más debe hacerlo. Vivian agarró bruscamente la mano de la criada que sostenía la bandeja y le ordenó que sostuviera el instrumento médico. La criada intentó liberarse y dijo que tenía que llevarle el champán a su majestad la emperatriz. Pero Vivian no la escuchó y dijo que su hermano había ordenado un artefacto especial para ella, con cuya ayuda ahora comprobaría si había cosas cerca que fueran dañinas para ella. El público se congeló en anticipación y la niña comenzó a demostrar su artefacto en las cosas que estaban en manos de la criada. La criada comenzó a rogarle que la dejara ir. Tenía una tarea importante, pero fue imposible persuadir a Vivian. La muchacha ni siquiera se dio cuenta de cómo Hans entró en la sala con todo este enfrentamiento. El príncipe heredero se acercó y preguntó qué estaba pasando. En ese momento, todos los presentes notaron que el color del artefacto había cambiado, se había vuelto negro. El médico de la corte exclamó con asombro que eso no podía ser. Se trata de unas simples pinzas médicas que ha estado utilizando durante varios años. Y entonces Vivian dijo que tal vez el artefacto reaccionó a algo más, algo que estaba cerca. Ella todavía sostenía la mano de la criada y en ese momento la sintió temblar. Pero Vivian no quiso asumir la responsabilidad de acusar a la muchacha y le preguntó al médico qué podía pasar. El médico de la corte miró en su dirección y dijo que la criada le parecía sospechosa, especialmente esa copa de champán en su mano. Vivian respondió que si el médico insistía, estaba lista para probar este vaso. Un segundo después dijo que el artefacto reaccionaba al champán de una manera completamente diferente que a las pinzas. Un susurro ansioso se escuchó en el pasillo, preguntándose si había veneno en el vaso, pero la criada dijo que estaba destinado a la emperatriz. Hans dijo que interrogaría personalmente a la criada y ordenó que la pusieran bajo custodia inmediatamente. La criada lloró y dijo que eso era una calumnia, y Vivian se dio cuenta de que era hora de irse. La situación del envenenamiento se resolvió como si fuera algo natural, y la actuación fue magnífica. Ahora tenían que darse prisa, porque, según el original, la magia de Aslan se salió de control alrededor del atardecer. Vivian tuvo que evitar que el príncipe entrara a la tumba del primer emperador. Pero entonces Vivian escuchó la voz de Hans detrás de ella, diciendo astutamente que la escena con el artefacto se veía increíble. La muchacha fingió no entender al príncipe heredero, pero él añadió que admiraba su determinación y coraje. Después de todo, la dama no solo evitó el intento de envenenamiento, sino que también lo hizo pasar como un accidente, dándole crédito a otros y marchándose modestamente. Vivian puso una cara inocente y comenzó a disculparse estúpidamente con su Alteza. Pero Hans dijo que no tenía nada de qué disculparse y que una dama como Vivian era demasiado buena para Aslan. La muchacha le pidió al príncipe heredero que explicara sus palabras, pero él simplemente se dio la vuelta. Vivian no quiso continuar más aquella desagradable conversación y rápidamente salió corriendo a la calle. Hans la vio irse y pensó que si se dirigía a Aslan, pronto aprendería algo. Se entera de que el príncipe no es más que una presa en este festival de cazadores. En algún momento, Aslan se sintió muy enfermo y se agarró el pecho. No pudo controlar la magia debido al contacto con el santuario. Aslan pensó que se había preparado cuidadosamente para la acción antimagia, pero no esperaba que usaran la espada del primer emperador.
El príncipe galopó a toda velocidad y se preguntó si Hans realmente quería atraparlo con tantas ganas. En algún momento, Aslan se dio cuenta de que ya no podía contenerse, saltó de su caballo y cayó al suelo. El príncipe decidió que lo mejor sería esconderse ahora, ya que de todos modos ya no podía montar. El príncipe miró a su alrededor y vio una bifurcación en el camino. Uno de los caminos se adentraba profundamente en el bosque, mientras que el segundo camino conducía directamente a la tumba del emperador. Recordó muy bien que allí solo se permitía la entrada a los descendientes directos de la familia imperial. Pero Aslan no tuvo otra opción, y con dificultad para mover las piernas, se dirigió hacia la tumba. Si no logra resistir los efectos antimágicos de la tumba, se convertirá en un demonio errante durante mucho tiempo. El príncipe se acordó de Vivian, ella probablemente ya estaba esperando su pronto regreso. Pero tendrá que quedarse en el bosque, esta es la única salida ahora. Dejó huellas en el camino mojado, huellas que poco a poco se fueron convirtiendo en huellas de animales. Vivian encontró un caballo y ya estaba corriendo hacia donde podría estar Aslan. Ella tenía prisa, el sol pronto se pondría, pero el príncipe no estaba por ningún lado. Si todo va según la trama de la novela, algo irreparable podría suceder. Aslan puede convertirse en un león negro ante los ojos de sus subordinados. En este caso, solo le quedará una cosa por hacer: ocuparse de sus subordinados. Vivian imaginó la terrible imagen y se dio cuenta de que tenía que evitar esta tragedia. Al momento siguiente, Vivian notó algo en el suelo y de inmediato detuvo su caballo. Las huellas estaban casi borradas, pero la niña pudo discernir cuando las botas humanas de repente se convirtieron en las patas de un animal depredador. La muchacha se detuvo un momento, las huellas conducían a la tumba del primer emperador. En ese momento, la vida de Aslan era más importante que cualquier otra cosa, y Vivian, sin pensarlo, se precipitó por ese camino. Vivian corrió al lugar correcto y notó que la estructura era muy fundamental. Si Aslan está aquí, entonces probablemente ya se ha convertido en una bestia demoníaca y ha perdido la cabeza. La niña miró a su alrededor y se dio cuenta de que debía tener cuidado. Y de repente, en la oscuridad de los arbustos, oyó un crujido y se puso alerta. A través de la espesura de los arbustos, los ojos rojos de la bestia la miraban. Al segundo siguiente, Vivian vio la enorme boca desnuda de un depredador que se abalanzó sobre ella. La niña cerró los ojos con miedo, realmente la iban a comer viva ahora. Un segundo después, Vivian abrió los ojos, estaba viva, y junto a ella había un enorme león negro. Y entonces la bestia depredadora se comportó como un pequeño cachorro, se dio la vuelta y quedó boca arriba, dejando al descubierto su vientre. Así es exactamente como se comportan las mascotas cuando quieren ser acariciadas. En ese momento, Vivian se dio cuenta de que su habilidad para domesticar animales salvajes había funcionado. La niña se sentó al lado del animal, comenzó a acariciarle la barriga y se dio cuenta de que estaba salvada. De repente empezó a llover y Vivian miró las nubes de tormenta. La muchacha miró al león y se dio cuenta de que éste estaba mirando hacia la tumba imperial. Dijo que la entrada allí estaba prohibida para todos, excepto para la familia imperial. Quizás el león simplemente quería refugiarse de la lluvia, pero el poder sagrado allí es aún más poderoso y Aslan podría empeorar. Vivian quería buscar otro refugio, pero entonces la bestia sacó una espada y corrió hacia la tumba imperial. La muchacha quiso detenerlo, pero fue inútil. Vivian no tuvo más remedio que seguir al león negro. Al entrar, la niña encontró una antorcha y la encendió. Dijo que entrarían por unos minutos y luego saldrían enseguida. Vivian no podía imaginarse que vería el lugar sobre el que había leído en la novela. Sintió una especie de calor llenando la tumba. La niña llegó a la puerta principal y la tocó. Esta era la cámara funeraria principal de la tumba imperial. Y entonces oyó el gruñido amenazante de la bestia y se dio la vuelta. Vivian miró al león y vio sangre en su boca descubierta. La condición de Aslan empeoraba a cada segundo. Ni ella ni el príncipe deberían haber venido allí. La muchacha se arrodilló ante el león y le dijo que era mejor abandonar la tumba inmediatamente. Parecía incapaz de moverse por sí solo y Vivian se ofreció a apoyarse en ella. Y entonces la bestia tocó accidentalmente la pierna de la niña con sus garras y la hirió. Parecía que en ese momento la bestia le estaba pidiendo perdón. Vivian dijo que no era nada, que la herida podía curarse con magia. Parecía que el león estaba tratando de usar sus últimas fuerzas para levantarse y no dañar a la niña. Y Vivian intentó animar a la bestia solo un poco más y se irían de ese lugar. Aslan quería acercarse a la niña y abrazarla con su fuerte pata. Pero todo nadaba ante sus ojos. En ese estado el príncipe podría haber lastimado a Vivian. El león giró bruscamente y se precipitó hacia las profundidades de la tumba imperial. Vivian gritó que era peligroso, pero la bestia parecía estar en pánico y no la escuchó. La muchacha y el león negro no pudieron escapar de la atenta mirada de los hombres del príncipe heredero Hans. Vivian corrió dentro de la tumba y miró a su alrededor con cautela. Ella miró hacia arriba y vio el escudo de armas, pero desde fuera la niña definitivamente no sintió nada parecido. Pero entonces Vivian empezó a sentir un presentimiento ominoso. Además, este escudo de armas, tallado en el techo de la tumba, era el símbolo de la familia de Leonor. Este escudo simbolizaba la espada que derrotó al diablo y era un signo de honor.
Fue concedido al fundador de la familia Leonor, quien fue compañero del primer emperador. Parece que incluso después de la muerte el emperador quería estar más cerca de su camarada. Vivian sintió que se le encogía el corazón, quizás solo porque estaba cerca de la tumba. Entonces oyó pasos lentos y pesados detrás de ella. La muchacha se dio la vuelta y al ver a Aslan, se alegró de no tener que buscarlo. Dijo que estaba muy cargado allí y que deberían salir. Y al segundo siguiente el león mostró los dientes y corrió hacia Vivian. La muchacha se encogió de miedo y cerró los ojos, pero la bestia saltó y gruñó fuerte. Su objetivo no era Vivian, sino aquellos hombres de Hans que entraron a la tumba después de ellos. Sacaron sus armas para agarrar al enfurecido león y al mismo tiempo defenderse de los afilados colmillos de la bestia. Vivian se dio la vuelta y se dio cuenta de que eran los hombres de Hans que habían venido aquí para cumplir sus órdenes. Así que la siguieron a ella y al león, y ella no se dio cuenta. La situación era similar a la de la cueva, pero había una diferencia. Esta vez Vivian tenía una espada con ella. Y sin dudarlo un segundo, Vivian se apresuró a utilizar el arma. Los hombres de Hans estaban perplejos, ni siquiera podían imaginar que una muchacha frágil y enferma pudiera manejar una espada con tanta habilidad. Uno de ellos gritó que no debía quedar ningún testigo y ordenó matar a la mujer. Pero Vivian mantuvo su posición y paró un golpe tras otro. Ahora comprendió que Hans tenía miedo de su hermano, porque Aslan tenía el poder de resucitar al diablo. Y si lo matan, él mismo se convertirá en el próximo heredero de la maldición. Parece que Hans quiere convertir a Aslan en un muerto viviente usando magia y luego encerrarlo en un calabozo. Pero Aslan no ha hecho nada malo, no anhela el trono ni nada más. Simplemente fundó Blackford con sus asociados. Aslan no quería poder ni dinero, era una lucha por la supervivencia. En cuestión de minutos, los hombres enviados por el príncipe heredero Hans fueron eliminados. Vivian se acercó al león negro y se aseguró de que se hubiera calmado un poco. La muchacha ya comprendió que Aslan era terco y ya no insistía en abandonar la tumba lo más rápido posible, sobre todo porque afuera estaba lloviendo. En cualquier caso, Vivian se quedará con él. De repente la niña sintió que estaba muy enferma, y al segundo siguiente cayó al suelo inconsciente. Aslan miró a Vivian con miedo, y se calmó. Parecía que ella simplemente estaba muy cansada, y se quedó dormida. Se acostó a su lado. Al parecer tendrían que pasar la noche allí esa noche. La niña murmuró algo. Aslan escuchó. Vivian soñó que se jactaba ante su hermano Alex de que había domesticado un león. El príncipe se inclinó sobre ella y la besó tiernamente. Parecía que Vivian no estaba destinada a alardear de esto. La maldición se había levantado antes de lo que Aslan pensaba. Y esto es gracias a la fuerte y resistente Vivian. Habían pasado tantas cosas, pero ella todavía no se había dado por vencida y todavía estaba allí. A pesar de su valentía, Vivian era tan pequeña y frágil para el príncipe que éste tenía miedo de hacerle daño. Ahora Aslan se consideraba egoísta, le ocultó la verdad a la muchacha y le causó dolor. Se inclinó sobre Vivian y le dijo en voz baja que quería recibir de ella no solo confianza y respeto, sino también su corazón. El príncipe sabía que un día tendría que separarse de Vivian. Ella no debería estar con un monstruo como él. Pero no pudo dejar ir a la niña. A la mañana siguiente, Vivian necesitaba regresar al cuartel urgentemente. Se sorprendió pensando que había dormido bien en el frío suelo de piedra, como si estuviera acostada en una suave cama de plumas. Vivian llegó al lugar, pero Aslan no estaba por ningún lado. Él no estaba allí cuando ella se despertó en la tumba. Vivian estaba preocupada por si él estaba bien, ya que su cuerpo aún no había sanado de las heridas que recibió. Entonces vio al príncipe y quiso preguntarle por su salud, pero inmediatamente cerró la boca, porque no debía fingir que no sabía nada sobre el león negro y lo que le había sucedido. El príncipe vio una herida sangrienta en el muslo de la niña y preguntó si todo estaba bien. Vivian respondió que lo más probable es que se haya caído y no se haya dado cuenta de que estaba herida. La niña le preguntó si sabía cómo usar magia curativa para curar su herida. Aslan respondió que definitivamente aprendería, pero ahora tenía algo más. El príncipe arrancó un trozo del borde de su túnica y comenzó a vendar la herida de Vivian. Aunque fue una medida temporal, el príncipe lo hizo con cuidado y cautela. Nunca sabrá que fue él quien le infligió esta herida cuando estaba en forma de león y atacó al pueblo de Hans. Y entonces Aslan agarró a Vivian en su espalda y dijo que la llevaría a su refugio temporal. La niña le susurró al oído que podrían simplemente montar a caballo, pero el príncipe respondió que la había perdido, que él también era humano y también podía cometer errores. Y por alguna razón, cuando está cerca de Vivian, hace aún más. Aslan se disculpó por haberla obligado a buscarlo y vagar por el bosque. Pero la muchacha no culpó al príncipe, porque esta maldición era la culpable de todo. El príncipe dijo que estaba guardando cuidadosamente un secreto que ella tal vez ni siquiera conocía. Por eso llegó tarde y preocupó a Vivian. La muchacha respondió que cada uno puede tener un secreto y que si el príncipe no quiere, no tiene por qué contarlo. Agregó que si lo ocultas por mucho tiempo, una mentira puede convertirse en verdad. Aslan respondió que ella decía palabras extrañas, como si supiera su secreto. Vivian tenía miedo de haber dicho algo innecesario. Y para cambiar de tema de conversación, la muchacha pidió que aceleraran el paso, porque ya casi estaban allí.
Finalmente, Aslan se acercó a las paredes de su casa, donde se alojaba durante el festival. Acostó a Vivian y ordenó que llamaran inmediatamente al médico local. La muchacha miró a su alrededor, por supuesto. Aquellos no eran los barracones en los que había pasado el tiempo inicialmente. El príncipe vio su mirada y dijo que esa era la casa donde vivían juntos. Pero si Vivian no regresa al cuartel, su hermano empezará a preocuparse por ella y empezará a buscarla. Pero la cama era tan suave y cómoda, verdaderamente digna de una familia imperial. Vivian preguntó si realmente vivirían juntos en esa habitación toda la semana, lavarían y cambiarían la ropa juntos. Aslan respondió que no podía permitir que una muchacha tan frágil permaneciera viviendo en el cuartel. Pero si Vivian no está cómoda, puede dormir en el sofá. La muchacha pensó que el príncipe podría disfrutar de toda esta comodidad solo, pero él decidió compartirlo todo con ella, preocupándose por su condición. Vivian se sintió un poco incómoda y preguntó si tal vez el príncipe quería tomar un baño. Aslan le respondió que no debía preocuparse por él, sino ponerse cómoda y descansar. Esta habitación sería lo suficientemente grande para acomodarlos a ambos, y él, a su vez, no causaría ningún problema a Vivian. El príncipe le pidió que si se sentía incómoda, definitivamente se lo contara. Se acostó muy cerca, y sus labios casi se tocaron cuando se oyeron gritos detrás de la puerta. Una voz de hombre gritó que le preguntaría todo él mismo a su Alteza. La voz que pertenecía a Dylan, el asistente del príncipe, intentó detenerlo, pero él le dijo que se apartara de su camino. Al segundo siguiente la puerta se abrió, y Alex entró corriendo en la habitación, gritando que Vivian realmente se había negado. La muchacha estaba perpleja, no entendía de qué clase de negativa estaban hablando, y entonces Aslan dijo que ahora le explicaría todo. El príncipe admitió que había estado preparando en secreto una propuesta a Vivian y que se suponía que debía bailar este baile con una rosa en la boca. Al parecer, Dylan le pidió consejo a Alex, como hermano de la niña, para conocer sus preferencias y luego le recomendó este baile al príncipe. Vivian miró a Aslan y dijo que realmente tenía que soportar esta mayor vergüenza en la historia del imperio. Dylan intentó decir que no era su culpa, pero Vivian ya le había dicho a su hermano que la llevara al cuartel. El príncipe miró a Dylan y le dijo que había soportado esto durante demasiado tiempo y había hecho la vista gorda. Era la mañana del cuarto día del festival de caza y la emperatriz estaba desayunando tranquilamente en sus aposentos. Hans tomó una taza de té y le dijo a su madre que parecía muy complacida. La emperatriz miró a su hijo y le respondió que su estado de ánimo ese día era realmente excelente. Tomó un sorbo y añadió que por fin se había librado de esa espina clavada en el costado de Amalia. Su descaro no tendría límites si la condesa decidiera llevar a cabo abiertamente este asunto de envenenarla. Pero el plan de Amalia se vino abajo gracias a la perspicacia de Lady Eleanor. Al principio, la emperatriz pensó que Vivian era solo una chica insolente que se escondía detrás del nombre de su familia. Por eso le transmitió a Aslan la propuesta de matrimonio que le había llegado a Hans. Pero ¿quién habría pensado que Vivian resultaría ser tan talentosa y educada y ahora parece una candidata adecuada para el papel de princesa heredera? Hans respondió que estaba contento de que Lady Eleanor hubiera complacido a su madre. Aquí la emperatriz dijo que había oído hablar de un médico de otro país que había logrado encontrar una cura para la tuberculosis. Hans respondió que ya se había puesto en contacto con él. La madre sonrió levemente y añadió que esta noticia seguramente agradaría a Lady Eleanor. Ella le dijo a su hijo que tratara de hacerse amigo de su familia. La emperatriz se volvió hacia una de las doncellas y ordenó que trajeran a Lady Eleanor aquí, mostrándole el debido respeto. Vivian, al enterarse de la invitación de la emperatriz, se sorprendió mucho e inmediatamente recordó la novela original. El día fue declarado día de descanso no oficial en el festival de caza, pero según la trama de la novela, ella ya sabía algo. Ya era hora de que apareciera un falso médico que pudiera curar la tuberculosis. Fue la mayor estafa de la historia del imperio. Entonces el personaje principal quedó completamente desesperado cuando se enteró del engaño. Incluso intentó descargar su ira en la inocente Iris intentando quitarle la vida. Al final, la heroína no murió de tuberculosis, fue asesinada por Aslan. Y ahora es esa última trama, cuando Vivian aún estaba viva. Ella logró cambiar muchas cosas en la novela y la niña sabía que Aslan ya no la mataría. De repente alguien tocó el hombro de Vivian y ella saltó sorprendida. Era Aslan. Dijo que la llamó, pero Vivian no respondió. El príncipe añadió que sabía que la emperatriz la había invitado. Parecía que Aslan estaba realmente preocupado por Vivian ahora y era evidente en su mirada. Por supuesto, ella seguía sintiéndose ofendida por el príncipe por querer hacerle una propuesta tan estúpida. Pero era resentimiento, no ira. Vivian tenía un carácter fuerte y no iba a perdonar a Aslan de inmediato. Y entonces el príncipe dijo que estaba dispuesto a cumplir cualquiera de sus deseos. Él está dispuesto a hacer todo para que Vivian lo perdone. Y entonces la muchacha se dio cuenta de que él había dicho que cumpliría cualquiera de sus deseos. Esta era la oportunidad de su vida.